Aquí, Elias Thorne, grabando. Si alguien encuentra esto, quiero saber, ¿cuál es la primera cosa que tomarías de tu casa? No me refiero a dinero o joyas, me refiero a esa cosa que crees que te mantendrá con vida cuando todo se vaya al carajo. Yo elegí mal. Tomé mi laptop, mis documentos, mi póliza de seguro médico, como si eso importara. Como si el gobierno fuera a reembolsarme por la destrucción de mi propiedad cuando hay cuerpos apilándose en las aceras. Llevo despierto 36 horas. La cámara tiembla porque mis manos tiemblan. No es por el frío. Afuera son 23 grados. Es porque acabo de matar a alguien. No a algo, a alguien. Y eso cambia todo. Estoy agachado detrás de la lavadora en el cuarto de lavado del sótano. Puedo oler el detergente derramado mezclándose con otro olor. Algo metálico y húmedo que hace que mi garganta se cierre. Hay sangre en mis manos. Sangre seca formando costras entre mis dedos. Mi respiración suena demasiado fuerte en este espacio cerrado. Cada inhalación es un silbido áspero que raspa mi pecho. Arriba escucho el sonido. Ese golpe rítmico y sordo que no se detiene. 3 impactos pesados contra la puerta trasera. Pausa. 3 impactos más. Como si alguien estuviera tocando el timbre con un martillo. El vidrio de la ventana del comedor ya se rompió hace 2 horas. Escuché el estallido cristalino seguido del roce de algo arrastrándose sobre los fragmentos. No puedo subir. Si subo me ven. Si me ven, entran. Y si entran, bueno, ya viste lo que le pasó a los Cooper. Están tirados en su jardín delantero desde ayer por la mañana. El señor Cooper tiene la cabeza en un ángulo que los cuerpos humanos no deberían poder hacer. Su esposa está a 3 metros de distancia. Puedo verla desde la ventana del baño si me atrevo a mirar. Tiene un brazo extendido hacia la puerta del garaje, como si todavía estuviera tratando de alcanzar la manija. Su hija está... No voy a hablar de la hija, pero los veo cada vez que cierro los ojos. Esa imagen está grabada en mi cerebro con ácido. Aquí abajo, el olor a moho de las paredes húmedas se mezcla con el hedor de mi propio sudor rancio. Mi camisa está empapada. Puedo sentir el algodón pegajoso adherido a mi espalda. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí. Como un contable de 34 años que paga sus impuestos a tiempo y recicla religiosamente, terminó escondido en su propio sótano con sangre bajo las uñas y un bate de aluminio abollado a su lado. Bueno, para entenderlo, tengo que volver atrás. 12 horas. Eso es todo lo que tomó. 12 horas desde que sonó la alerta en mi teléfono hasta que mi mundo se convirtió en esto. Desde que la normalidad se fracturó como ese vidrio de la ventana del comedor. Voy a contarte todo, cada detalle. Porque si no lo hago, si no lo saco de mi cabeza, creo que voy a empezar a gritar y no voy a poder parar. Todo comenzó a las 7:43 de la mañana. Estaba preparando café. El tipo caro, el de granos enteros que compro en esa tienda orgánica del centro. Todavía puedo oler ese aroma a nuez tostada llenando la cocina. La luz del sol entraba por la ventana sobre el fregadero, iluminando las motas de polvo flotando en el aire. La radio estaba encendida. NPR. Estaban hablando sobre las elecciones de medio término. Todo era tan ordinario, tan increíblemente normal que duele recordarlo. Entonces mi teléfono vibró en la encimera. No fue una vibración suave, fue ese zumbido agresivo de las alertas de emergencia, el que te hace saltar aunque estés esperándolo. La pantalla decía, Alerta Nacional de Emergencia. Las letras rojas parpadeaban como una herida abierta. Toqué la notificación. Mis dedos dejaron huellas en la pantalla. El mensaje era simple. Casi absurdamente simple para lo que significaba. Refugio en el lugar inmediato. No evacuar. Permanezca en interiores. Cierre todas las puertas y ventanas. Evite contacto con individuos sintomáticos. Más información a seguir. Leí el mensaje 3 veces. Individualmente las palabras tenían sentido. Refugio, lugar, permanezca, pero juntas no encajaban en mi cerebro. Esto era Ohio. Suburbios tranquilos. Casas con jardines bien cuidados y asociaciones de vecinos que se quejan si tu césped crece 2 centímetros más de lo permitido. Cosas así no pasaban aquí. Pasaban en noticieros, en países lejanos con nombres que apenas podía pronunciar. No en Maple Drive. No en mi cocina con mi café recién hecho todavía humeante en la taza. Dejé el teléfono en la encimera. Mis manos buscaron ocupación. Abrí el grifo. El agua fría corrió sobre mis dedos. Me mojé la cara. El agua goteaba por mi barbilla, cayendo en el fregadero de acero inoxidable con pequeños sonidos metálicos. Cuando levanté la vista, mi reflejo en la ventana sobre el fregadero me mostraba un hombre confundido pero no asustado. Todavía no. La ignorancia es un lujo temporal. Caminé hacia la sala de estar. Mis pies descalzos se hundían en la alfombra beige que había instalado el año pasado. Todavía olía a fibras nuevas. Encendí el televisor.
La pantalla cobró vida mostrando colores brillantes de un comercial de cereales. Una familia perfecta desayunando en una cocina perfecta. Cambié al canal de noticias. CNN mostraba una pantalla dividida. A la izquierda, un mapa de Estados Unidos con manchas rojas extendiéndose como sangre en agua. Ohio estaba completamente cubierto. A la derecha, una presentadora con el cabello impecable y expresión tensa leía de un teleprompter. Su voz era profesional, pero había grietas en los bordes. Las autoridades continúan instando a los residentes en las zonas afectadas a permanecer en sus hogares. El origen del brote sigue sin confirmarse, aunque fuentes no oficiales sugieren un fallo de contención en múltiples instalaciones médicas a través del corredor del Medio Oeste durante la noche. Detrás de ella, en una pantalla secundaria, había imágenes de helicópteros volando bajo sobre una ciudad que no reconocí. Instalaciones médicas, fallo de contención. Las palabras sonaban estériles, clínicas, como si estuvieran hablando de una fuga de agua, no de ¿qué? ¿De qué estaban hablando exactamente? La presentadora continuó. Recordamos a los espectadores que los individuos afectados, referidos oficialmente como pacientes, exhiben comportamiento agresivo y respuesta nula al dolor. No intente aproximarse, no intente ayudar, permanezca en interiores. Pacientes, ese era el término que estaban usando. No infectados, no zombies, pacientes, como si estuvieran enfermos y solo necesitaran tratamiento, como si hubiera cura, pero la forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se desviaron brevemente de la cámara, me dijo que ella tampoco creía esa mierda. Apagué el televisor. El silencio que siguió se sintió demasiado pesado. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el aire acondicionado arrancando, sonidos domésticos tan familiares que usualmente desaparecían en el fondo. Ahora cada uno resonaba. Revisé las cerraduras de las puertas, la delantera primero. El pestillo dorado brillaba bajo la luz del techo. Lo giré, escuchando el clic satisfactorio. Probé la manija, firme. Luego fui a la puerta trasera que daba al patio, también cerrada. Las ventanas ya estaban cerradas por el aire acondicionado. Recorrí la planta baja, bajando cada cortina, cerrando cada persiana. La casa se oscureció gradualmente, la luz del sol filtrada en franjas delgadas a través de las rendijas. Mientras cerraba la última cortina de la sala, un movimiento afuera captó mi atención. Me detuve. Mi mano todavía sostenía la tela. A través del pequeño espacio, antes de cerrarla completamente, vi a los Cooper, toda la familia saliendo de su casa al otro lado de la calle. El señor Cooper llevaba 2 maletas grandes. La señora Cooper cargaba a su hija pequeña, Emma, de 5 años. La niña tenía su peluche favorito, ese conejo rosa descolorido que siempre la acompañaba. Mark, su hijo adolescente, venía detrás con una mochila. Iban a irse, a evacuar. Mi primer pensamiento fue unirme a ellos, salir corriendo, gritar que esperaran, cargar mi propio coche con lo que pudiera y seguirlos hacia donde fuera que las carreteras los llevaran. Lejos de aquí, lejos de las manchas rojas en el mapa. Pero la alerta había dicho específicamente, no evacuar. Las autoridades debían tener una razón para eso, ¿verdad? Ellos sabían más que nosotros. Habían visto lo que estaba pasando en las calles. Si decían quedarse adentro era lo correcto. Confía en el sistema. El sistema existe por una razón. Eso es lo que siempre había creído. Solté la cortina dejándola caer completamente, cortando mi vista. Me alejé de la ventana. No los vi subir al coche. No vi al señor Cooper arrancar el motor. Pero escuché. El rugido del motor resonó en la calle tranquila. Luego el chirrido de llantas contra el asfalto mientras aceleraba demasiado rápido por la zona residencial de velocidad limitada. Me senté en el sofá, el cuero fresco contra mi piel. Tomé mi teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Marqué el número de mi hermana en Portland. Tono, tono, tono. Buzón de voz. Su voz grabada, alegre y despreocupada. Hola, no puedo contestar ahora. Colgué. Intenté con mi madre en Florida. Lo mismo. Tono interminable seguido de la invitación a dejar un mensaje. Las líneas debían estar saturadas. Todo el país tratando de llamar a sus seres queridos al mismo tiempo. Dejé el teléfono en la mesa de centro. La pantalla se apagó, reflejando vagamente mi rostro distorsionado en el vidrio negro. Miré el reloj en la pared. 8:05 de la mañana. Había pasado solo 22 minutos desde la alerta. Se sentía como horas. El tiempo ya se estaba rompiendo, estirándose de formas extrañas. Fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con mis manos. Llené un vaso con agua del grifo. El líquido claro y frío. Lo bebí de un trago. Después llené otro. Entonces escuché el grito. Agudo, penetrante. Un chillido femenino que cortó el aire como vidrio roto. Venía de afuera, de la calle. Dejé caer el vaso. Se estrelló contra el piso de baldosas, explotando en fragmentos que se dispersaron por toda la cocina.
El agua se extendió en un charco irregular. No me moví para limpiarlo. Corrí hacia la ventana de la sala, separando la cortina solo lo suficiente para ver. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Podía sentir el pulso en mi cuello, en mis sienes, detrás de mis ojos. El coche de los Cooper estaba detenido en medio de la calle. La puerta del conductor abierta. El señor Cooper estaba afuera, de pie junto al vehículo. Pero no estaba solo. Había alguien más, una figura en bata de hospital. El tipo de bata verde pálido que usan en los quirófanos. Estaba empapada. No pude distinguir si era sudor o sangre o algo peor. La figura corría hacia el señor Cooper. No corría como una persona normal. Era errático, descoordinado pero increíblemente rápido, como un video reproducido a velocidad incorrecta. El señor Cooper levantó las manos. Un gesto universal de detente, de espera, de vamos a hablar de esto. La figura no se detuvo. Se estrelló contra él. No hubo forcejeo dramático. No hubo lucha. Solo el impacto. El señor Cooper cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el pavimento con un sonido que escuché incluso a través del vidrio de la ventana. Un sonido hueco y húmedo. La figura cayó sobre él. Sus movimientos eran frenéticos, brazos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Podía ver las salpicaduras oscuras expandiéndose en el asfalto gris. La señora Cooper salió del asiento del pasajero. Gritaba. Esa era la voz que había escuchado. Estaba gritando el nombre de su esposo. Robert, Robert. Su voz se quebraba en las vocales. Corrió hacia él, hacia la figura en la bata, sus brazos extendidos como si pudiera apartarlo, como si la razón o la súplica importaran. La figura levantó la cabeza. Vi su rostro por primera vez, pálido, manchado. Algo colgaba de su boca. No quiero pensar en qué era. Se giró hacia la señora Cooper. Cerré la cortina. Mis dedos temblaban tanto que casi no pude soltar la tela. Me alejé de la ventana. Mis piernas se sentían como agua, como si los huesos se hubieran disuelto y solo quedara músculo flácido tratando de sostenerme. Llegué al sofá y me desplomé. Enterré mi cara en mis manos. Presioné mis palmas contra mis ojos cerrados hasta ver explosiones de color detrás de los párpados. Afuera, los gritos continuaron. La señora Cooper. Luego otra voz más joven. Mark, probablemente. Luego silencio. No un silencio completo. Peor. El sonido de un motor todavía en marcha. El coche de los Cooper aún encendido en medio de la calle. El murmullo constante del motor. Y debajo de eso algo más. Un sonido húmedo. Un sonido de consumo. Me tapé los oídos. No ayudó. Los sonidos se filtraban a través de mis manos, a través de las paredes, directamente dentro de mi cráneo. No sé cuánto tiempo estuve sentado así. Podría haber sido 5 minutos. Podría haber sido 30. Cuando finalmente bajé las manos, el silencio afuera era casi total. Solo el motor, todavía corriendo. Ese zumbido mecánico e indiferente. Me obligué a levantarme. Mis piernas apenas respondían. Caminé de vuelta a la ventana. Una parte de mí sabía que no debería mirar, que una vez que viera, no podría dejar de verlo. Pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar que lo que había escuchado realmente había pasado. Que no era mi imaginación construyendo horrores donde solo había un accidente de tráfico o una pelea de vecinos. Separé la cortina. Solo una rendija. Solo lo suficiente para un ojo. El coche seguía ahí, la puerta del conductor todavía abierta. El señor Cooper yacía en la calle. Su camisa azul ahora era púrpura oscuro. Su cabeza estaba mal, en un ángulo que desafiaba la anatomía. A 3 metros la señora Cooper, su brazo derecho extendido hacia el garaje de su casa, los dedos curvados como si tratara de arañar el camino de vuelta a la seguridad. Mark estaba más cerca del coche, boca abajo. No se movía. Emma, la niña, no podía verla. Busqué con la mirada. El conejo rosa estaba tirado en el césped del frente de los Cooper, solo, abandonado. Cerré la cortina otra vez. Esta vez cuando me alejé, mis piernas cedieron completamente. Caí de rodillas en la alfombra. Un dolor sordo irradió desde las rótulas, pero apenas lo registré. Mi estómago se convulsionó. Tuve que tragarme la bilis ardiente que subió por mi garganta. Respiré por la nariz. Inhalaciones cortas y entrecortadas. El olor de la alfombra nueva llenó mis fosas nasales. Químico, artificial, nada natural en él. Permanecía ahí en el suelo. El aire acondicionado sopló aire frío sobre mi nuca. Podía sentir el sudor evaporándose, dejando mi piel helada y pegajosa. Afuera, el motor del coche finalmente tosió y murió. El último sonido normal desapareciendo, dejando solo silencio. Y en ese silencio mi cerebro finalmente procesó lo que acababa de presenciar. Los Cooper estaban muertos, todos. La familia que había vivido al otro lado de la calle durante 6 años, que había traído pastel cuando me mudé.
con quienes había intercambiado saludos educados mientras sacábamos la basura los martes por la mañana. Me arrastré hasta el baño del pasillo. El piso de baldosas frío contra mis palmas. Llegué al inodoro justo a tiempo. Vomité. El café que había preparado con tanto cuidado esa mañana salió quemando mi garganta. Arcadas tras arcadas hasta que no quedó nada excepto bilis amarga. Me senté en el piso con la espalda contra la bañera. El porcelana fría presionaba contra mis omóplatos. Jalé la palanca del inodoro. El sonido del agua corriendo llenó el pequeño espacio. Cuando el tanque terminó de llenarse, el silencio regresó, más pesado que antes, presionando contra mis tímpanos. Cerré los ojos. Quería dormir. Quería despertar y descubrir que esto era una pesadilla elaborada causada por comer demasiado queso antes de acostarme. Pero cuando abrí los ojos, seguía en el piso del baño. El azulejo con patrón de flores bajo mis muslos. La cortina de ducha con patitos amarillos colgando sobre la tina. Todo tan absurdamente normal, tan doméstico, tan seguro. Una mentira. Todo era una mentira. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Otra alerta. Actualización. Los individuos afectados responden a estímulos audiovisuales. Minimice luz y ruido. Permanezca silencioso. Permanezca oscuro. No salga bajo ninguna circunstancia. Leí el mensaje 4 veces. Luz, ruido. Respondían a luz y ruido, como polillas atraídas a una llama, o tiburones detectando sangre en el agua. Recordé la figura en la bata corriendo hacia el coche de los Cooper, hacia el motor rugiente, hacia el movimiento y el sonido. Había salido de algún lugar, de alguna instalación, probablemente del Hospital St. Mary a 3 kilómetros de aquí. ¿Cuántos más habían salido? ¿Cuántos estaban allá afuera ahora, deambulando por las calles, buscando algo que los atrajera? Me puse de pie. Mis piernas protestaron pero obedecieron. Salí del baño. Recorrí la casa sistemáticamente. Desconecté cada lámpara. Apagué cada interruptor. Cerré el refrigerador y desenchufé su cable. El zumbido constante murió. Cubrí el microondas con una toalla para bloquear su reloj digital brillante. La casa se sumergió en penumbra. Solo pequeñas líneas de luz solar filtrándose por los bordes de las cortinas. Fui al sótano. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso. Cada chirrido sonaba como un disparo en el silencio. Llegué al fondo. El sótano era mi espacio, donde guardaba herramientas, cajas de Navidad, equipo deportivo que nunca usaba. Había una pequeña ventana al nivel del suelo en la pared trasera, cubierta por fuera con arbustos. La luz que entraba era verde y filtrada. Encontré mi caja de herramientas. Dentro, un martillo. Un destornillador, un bate de aluminio que había comprado para softball en la liga de la empresa hace 3 años. Nunca fui bueno, me eliminaron en la primera ronda, pero había guardado el bate de todos modos. Ahora lo sostuve, el metal frío, el agarre de goma desgastado por el uso mínimo. Lo balanceé experimentalmente, cortó el aire con un silbido suave. Era algo, no mucho, pero algo. Subí las escaleras de vuelta a la planta principal. El bate golpeaba contra mi pierna con cada paso. Fui a la cocina. Abrí el grifo lo más suave posible. Llené cada recipiente que pude encontrar. Jarras, botellas, la cafetera. Si cortaban el agua necesitaría reservas. El líquido subió lentamente en cada contenedor. Transparente, puro, precioso. Mientras llenaba el último recipiente, escuché un sonido nuevo. Un motor, no un coche. Algo más grande, más pesado. Me congelé. El agua siguió corriendo. Cerré el grifo. El silencio se instaló otra vez. Escuché. El motor se acercaba, cada vez más fuerte, vibración grave que sentía en mi pecho. Me moví hacia la ventana de la sala, la cortina todavía cerrada. Presioné mi oído contra la pared. El sonido creció. Luego voces, gritando órdenes, masculinas, autoritarias. Me arriesgué a separar la cortina solo 1 centímetro. Un camión militar venía por Maple Drive, verde oliva, enorme. Hombres con uniforme de camuflaje en la parte trasera, portando rifles. Los fusiles apuntaban hacia afuera, buscando. El camión se detuvo frente a la casa de los Cooper, o lo que había sido la casa de los Cooper. Ahora era solo una escena del crimen. Los soldados bajaron, 6, 7, 8 hombres. Se movieron en formación. 2 fueron hacia los cuerpos, los otros barrieron el área. Sus armas rastreaban cada sombra. Uno de ellos señaló algo. No pude ver qué. Otro habló por radio. Sus labios se movían pero no pude escuchar las palabras a través del vidrio. Uno de los soldados se acercó a mi casa. Mi pulso se disparó. Mis dedos apretaron la cortina. Se detuvo en mi jardín delantero. Miró directamente hacia mi ventana. Contuve la respiración. Podía verme. El pequeño espacio entre las cortinas. ¿Era suficiente? Sus ojos recorrieron la fachada. La puerta cerrada.
las ventanas cubiertas. Luego asintió. Para sí mismo, para su equipo. No lo sé. Se dio vuelta y regresó al camión. Tomó algo de la parte trasera. Pintura en spray. Se acercó a mi puerta. Pintó algo. Un símbolo. No pude verlo claramente desde el ángulo. Luego volvió al vehículo. Los soldados subieron. El motor rugió de nuevo. El camión se alejó, desapareciendo calle abajo. El sonido desvaneciéndose, dejando silencio otra vez. Me quedé en la ventana, inmóvil, mi mente procesando lo que acababa de ver. Habían venido, las autoridades, los militares, la ayuda que se suponía que llegaría, y me habían marcado, como ganado, como propiedad, y se fueron. No tocaron la puerta, no preguntaron si necesitaba ayuda, solo pintaron su símbolo y siguieron adelante. Solté la cortina, caminé hacia la puerta delantera, mi mano en el pomo, fría, húmeda de sudor. No debería abrirla. La alerta había dicho quedarse adentro, pero necesitaba ver, necesitaba saber qué habían marcado. Giré el pestillo. El clic resonó. Abrí la puerta solo una rendija, una línea delgada de luz exterior entrando. Miré hacia afuera. En mi puerta, pintado en spray naranja brillante, había un símbolo, un círculo con una X dentro, y debajo, números. 1 vivo PC2. No entendía el código, pero entendía lo básico. 1 vivo. Yo, PC2. Prioridad de contención. Pickup 2. Segunda recogida. ¿Qué significaba? Cerré la puerta. El pestillo de vuelta en su lugar. Me alejé. Mis piernas temblaban otra vez. 1 vivo. Me habían contado, me habían catalogado y me habían dejado. La segunda recogida. Volverían. Eso es lo que significaba, ¿verdad? Solo tenía que esperar. Solo tenía que permanecer vivo y esperar a que regresaran. Confía en el sistema te protegerá. Me repetí eso, una y otra vez, como un mantra, como una oración. Pero las palabras sonaban huecas incluso dentro de mi propia cabeza. La tarde llegó. El sol se movió a través del cielo detrás de mis cortinas cerradas. Podía rastrear su progreso por las líneas de luz cambiando de ángulo en el suelo. Me senté en el sofá, el bate a mi lado, esperando, escuchando. Los sonidos afuera cambiaban. Había ráfagas ocasionales de disparos, distantes, eco rebotando entre casas. Helicópteros pasaban sobre mi cabeza. El golpe de las aspas sacudía las ventanas. Voces gritando. Imposible distinguir palabras. Solo angustia, solo pánico. Comí de mi despensa. Barras de granola, galletas secas. Bebí de mis contenedores de agua. Cada trago medido, conservando, planificando. Como si esto fuera solo un corte de energía prolongado. Como si tuviera sentido racionar. A las 6 de la tarde mi teléfono vibró otra vez. Miré la pantalla. No era una alerta oficial. Era un mensaje de texto de Mark, el vecino de al lado, el exmilitar con las banderas en su porche y las calcomanías del cuerpo de marines en su camioneta. ¿Estás vivo?, escribió. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro procesara. Sí, tú, 3 puntos parpadeando. Luego, por ahora, vi los militares. Nos marcaron y se fueron. Esto es protocolo de contención. Nos van a dejar aquí. Miré el mensaje. Lo leí 2 veces, 3 veces. ¿Qué quieres decir?, escribí. La respuesta llegó rápido. Zona de sacrificio. Vi esto en Afganistán. Contienen el brote dejando que se queme. Somos daño colateral. Mis manos comenzaron a temblar. El teléfono casi se me cae. Escribí de vuelta. Volverán. El marcado significa segunda recogida. Los 3 puntos otra vez. Luego, sigue creyendo eso si te ayuda a dormir. Voy a luchar por salir. Si ves luces en mi casa esta noche no es por accidente. Voy a atraer a todos estos bastardos hacia mí y eliminarlos. Lucha o muere, Elías. No hay tercera opción. El mensaje terminó ahí. Escribí de vuelta. No lo hagas. La luz los atrae. Te matarán. Enviado. Leído. Sin respuesta. Miré el teléfono durante 10 minutos. Nada. Mark había decidido. Y yo me había quedado sentado en mi sofá oscuro, esperando salvación que tal vez nunca vendría. El cielo afuera se oscureció. El crepúsculo se convirtió en noche. Las líneas de luz en mis cortinas desaparecieron. La casa se hundió en oscuridad casi total. Solo pequeños destellos del mundo exterior filtrándose. El resplandor lejano de un incendio reflejado en las nubes. La luz intermitente de un helicóptero pasando. Nada más. Me moví por la casa como un fantasma. Mis ojos ajustándose lentamente. Podía distinguir formas. El contorno de los muebles. El marco de las puertas. Suficiente para navegar sin chocar. A las 9:15 las luces de Mark se encendieron. Todas. Cada ventana de su casa explotó con luz brillante. Como un faro. Como una señal de socorro.
Yo estaba en mi cocina cuando sucedió. Vi el resplandor reflejado en mi ventana trasera, el vidrio iluminándose desde afuera. Corrí hacia la ventana de la sala. Separé la cortina. La casa de Mark estaba completamente iluminada. Luces interiores, luces de porche. Incluso había encendido los faros de su camioneta estacionada en la entrada. Y estaba en su porche delantero. Lo vi, rifle en mano, de pie como si estuviera en un puesto de avanzada en Kandahar, esperando, desafiando al mundo a que viniera por él. No tuve que esperar mucho. Los vi venir. Primero uno, caminando de forma errática por la calle, vestido con pantalones de pijama verde quirúrgico, sin camisa, piel pálida brillando bajo las luces de la calle. Giró hacia la casa de Mark, la luz atrayéndolo. Comenzó a correr, ese mismo sprint descoordinado y rápido. Mark levantó el rifle. La detonación sacudió la noche. El estampido resonó entre las casas. La figura cayó, no se levantó, pero el sonido, Dios, el sonido, fue como tocar una campana de cena, anunciando que la comida estaba lista. Vengan a comer. Aparecieron más, dos desde el callejón detrás de las casas, uno arrastrándose desde debajo de un coche estacionado, otro saliendo de la casa de los García 3 puertas más abajo, todos convergiendo hacia la luz y el ruido. Mark disparó otra vez. De nuevo, los casquillos tintineaban contra su porche de concreto. Las figuras caían, pero por cada una que caía, dos más aparecían. Estaban por todas partes. Habían estado escondidos, en casas, en garajes, detrás de arbustos, esperando estímulo. Y Mark les había dado la cena y el espectáculo. Vi su expresión cambiar, incluso desde mi ventana. Vi el momento en que la confianza se convirtió en incertidumbre, luego en miedo. Tenía quizás 20 rondas. Había eliminado a 7, pero había al menos 15 más acercándose. Retrocedió hacia su puerta. Disparó otra vez. Clic. Vacío. Lo vi intentar recargar. Sus manos torpes. El pánico haciéndolo lento. Los primeros alcanzaron su porche. Subieron las escaleras. No como personas, como animales trepando, usando manos y pies. Mark dejó caer el rifle. Sacó algo de su cinturón. Un cuchillo. Demasiado pequeño, demasiado tarde. Cerré la cortina antes de que lo alcanzaran, pero no pude cerrar mis oídos. Los sonidos llegaron a través de las paredes, sonidos que no voy a describir, sonidos que todavía escucho cuando cierro los ojos. Su casa permaneció iluminada, las luces ardiendo brillantemente, y ahora que habían terminado con Mark, los infectados se quedaron, atraídos por la luz, merodeando alrededor de la propiedad como polillas. Algunos intentaban entrar, golpeaban las ventanas, chocaban contra las puertas, pero la mayoría simplemente deambulaba, sin propósito, sin dirección, solo existiendo en la órbita de la luz. Mi casa estaba oscura, silenciosa, invisible. Los vi pasar por mi jardín delantero, tan cerca que podía ver detalles. Una mujer con bata de hospital, su brazalete de identificación de paciente todavía en su muñeca. Un hombre con uniforme de paramédico, su placa aún prendida, manchada. Un adolescente con pijama con personajes de caricatura. Patético, horrible. Todos deambulando sin rumbo hasta que algo los llamaba. Un sonido, una luz. Entonces eran velocidad pura y violencia. Me quedé lejos de las ventanas después de eso. Me moví al centro de la casa, donde no había ventanas exteriores. El pasillo entre los dormitorios. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, el bate en mi regazo. La oscuridad era total aquí. No podía ver mi mano frente a mi cara, pero me sentía más seguro, escondido en el vientre de mi casa, invisible. Las horas se arrastraron. No sabía qué hora era. Mi teléfono estaba en modo avión para conservar batería. Sin reloj, sin referencia, solo oscuridad y tiempo elástico que podía ser minutos o días. Dormité, no un sueño real, solo periodos de inconsciencia borrosa interrumpidos por sonidos externos, vidrios rompiéndose en algún lugar, gritos distantes, el eco de disparos ocasionales, el golpe constante de helicópteros, luego un nuevo sonido, más cercano, abajo, debajo de mí, en el sótano, un crujido, madera protestante, pequeño, sutil, fácil de ignorar, fácil de atribuir al asentamiento de la casa. Pero entonces llegó otra vez, definitivo. Me puse de pie, cada músculo tenso, el bate apretado en mis manos. Caminé por el pasillo, mis pies descalzos silenciosos en la alfombra. Llegué a la puerta del sótano, la puerta cerrada, pero no con llave. No había cerradura en las puertas interiores. ¿Por qué habría? Este era un hogar seguro, un refugio. Presioné mi oído contra la madera. Escuché. Nada al principio, solo mi propia respiración, rápida, superficial. Luego, ahí,
Un sonido rasposo, como algo arrastrándose, como tela contra concreto. Venía del sótano. Algo estaba abajo. Había una ventana. Esa pequeña ventana al nivel del suelo, cubierta por arbustos por fuera, bloqueada por cajas por dentro. Pensé que era segura. Pensé que era inaccesible. Pero algo había encontrado el camino. El pánico subió por mi garganta, caliente, metálico. Me incliné sobre el fregadero. Tragué. Obligué al miedo a bajar. Pensar. Tenía que pensar. Opciones. 1. Ignorarlo. Pretender que no estaba pasando. Esperar arriba hasta que pasara. Pero ¿y si subía? Si encontraba las escaleras. Si aparecía en la sala en medio de la noche. 2. Huir. Salir por la puerta delantera. Correr hacia donde fuera. Pero afuera estaba lleno de ellos. Los había visto. Docenas. Salir era morir. 3. Confrontar. Bajar. Enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Eliminarlo antes de que me eliminara. Era la única opción real. La única que no terminaba con mi muerte garantizada. Apreté el bate. El metal frío. Sólido. Real. Podía hacer esto. Tenía que hacer esto. Abrí la puerta del sótano. Las bisagras chirriaron suavemente. La oscuridad del sótano se elevó para encontrarme. Más profunda que la oscuridad de arriba. Absoluta. Puse un pie en el primer escalón. La madera crujió. Demasiado fuerte, me congelé. Esperé. 10 segundos. 20. Nada. Continué. Paso por paso. Descendiendo hacia la oscuridad. Cada escalón protestaba, anunciando mi presencia. A mitad de camino escuché el sonido otra vez. Más claro ahora. Abajo. En el cuarto de lavado. Ese sonido rasposo. Y algo más. Respiración. Húmeda. Laboriosa. Como alguien respirando a través de fluido. Mi mano encontró el pasamanos. Me aferré a él. Continué bajando. Mis ojos inútiles en la oscuridad. Confiando en el tacto. En el sonido. Llegué al fondo. El suelo de concreto frío bajo mis pies descalzos. El sótano era un espacio abierto con el cuarto de lavado en la parte trasera. Una puerta abierta. Sin luz. Solo oscuridad. Avancé. Pasos lentos y medidos. El bate sostenido frente a mí. Como un ciego usando un bastón. La respiración era más fuerte ahora. Definitivamente venía del cuarto de lavado. Me acerqué a la puerta, mi espalda contra la pared. Me asomé. No podía ver nada. La oscuridad era una entidad sólida, pero el sonido estaba justo ahí, a metros, tal vez menos. Retrocedí. Necesitaba luz, aunque los atrajera, aunque fuera un riesgo. No podía luchar contra lo que no podía ver. Recordé mi teléfono. Arriba, en la mesa de centro. Mierda. Entonces la recordé. Mi linterna. En la caja de herramientas. Justo aquí en el sótano. Contra la pared opuesta. Me moví hacia ella. Cada paso cuidadoso. La caja de herramientas era metal. Haría ruido cuando la abriera. No había forma de evitarlo. Encontré la caja con mis manos. El metal frío. El cierre. Lo abrí. El clic resonó como un disparo. La tapa chirriando. Metí la mano adentro, buscando a tientas, herramientas, tornillos. Luego, ahí, la linterna, pequeña, Maglite. La saqué. Mis dedos encontraron el interruptor. Dudé. Una vez que la encendiera no habría vuelta atrás. Lo que sea que estuviera ahí me vería. Y yo lo vería. Pero esa era la idea. Presioné el interruptor. Un haz de luz cortó la oscuridad. Brillante, cegador después de horas en negrura. Lo dirigí hacia el cuarto de lavado. La luz barrió la puerta abierta. Entró. Iluminó ella, una mujer, vestida con una bata de hospital, empapada en fluidos oscuros. Estaba en el suelo, agachada detrás de la lavadora. Había entrado por la ventana, el vidrio roto esparcido por el suelo, las cajas que había apilado empujadas a un lado. Su cabeza giró hacia la luz, hacia mí. Sus ojos, Dios, sus ojos, inyectados en sangre, las venas rotas extendiéndose como telarañas, pupilas dilatadas, enfocadas en mí. Se puso de pie, movimientos bruscos, articulaciones trabajando en ángulos incorrectos, su boca abierta, algo oscuro goteando de sus labios. Comenzó a moverse hacia mí, no caminando, tropezando hacia adelante, rápido, demasiado rápido. Levanté el bate, mi agarre torpe, sin entrenamiento, sin experiencia, solo instinto. Ella se acercó. 3 metros. 2. Balanceé. El bate conectó con su hombro. El impacto vibró por mis brazos. Ella tambaló, pero no cayó. No gritó. No mostró dolor. Solo tropezó hacia un lado y luego volvió hacia mí. Bateé otra vez. Esta vez su brazo. Escuché el chasquido. Hueso rompiéndose. Su brazo colgó en un ángulo antinatural. No le importó. Seguía viniendo. Pánico. Puro pánico inundó mi sistema.
Esto no estaba funcionando. No era como en las películas. No era heroico o limpio. Era caótico, aterrador. Baté otra vez, conectando con su torso, su otro brazo. Cada impacto haciendo daño pero sin detenerla. Retrocedía con cada swing. Ella avanzaba con cada paso mío. Estábamos bailando. Una coreografía horrible. Entonces mi espalda golpeó algo. La pared. No más espacio. Estaba acorralado. Ella se lanzó. Sus brazos extendidos. El roto colgando inútil. El otro alcanzándome. La agarré. Mi mano cerrándose alrededor de su muñeca. Su piel estaba fría, húmeda. Se retorció en mi agarre. Fuerza sorprendente. No parecía posible de ese cuerpo demacrado. Sus dedos rozaron mi cara. Uñas arañando, dejando líneas de fuego. Empujé. La alejé. Nuestros pies resbalando en el concreto. Giré. Usé su impulso contra ella. La empujé hacia un lado. Chocó contra la secadora. El metal resonó. Retumbó. Rebotó de vuelta hacia mí. Levanté el bate. Esta vez apunté diferente. No al cuerpo, a la cabeza. Balanceé con toda la fuerza que tenía. Cada músculo. Cada gramo de miedo y desesperación. El bate conectó. Su cráneo. El sonido fue blando, húmedo, horrible. Cayó. Colapsó en un montón retorcido. No se movió. No inmediatamente, pero sus piernas aún temblaban. Contracciones. Así que golpeé otra vez y otra, hasta que el temblor se detuvo. Hasta que estuve completamente seguro. Hasta que mi camiseta estaba salpicada con cosas que no quiero nombrar. Entonces dejé caer el bate. Se estrelló contra el suelo. Yo también caí, de rodillas, junto al cuerpo, a su lado. La linterna había rodado, alumbrando la pared, proyectando sombras salvajes. Vomité, justo ahí en el suelo del sótano, junto a ella, junto a lo que quedaba de ella. Mi estómago expulsando nada, solo bilis y ácido, arcadas que no terminaban. Cuando finalmente paró, me limpié la boca con el dorso de la mano. Temblaba violentamente, cada parte de mí sacudiéndose como si tuviera hipotermia. Pero no era frío, era shock. Recogí la linterna, la dirigí hacia ella. Necesitaba verla, confirmar que estaba muerta, realmente muerta. La luz mostró, no voy a describirlo, solo diré que lo que había hecho era necesario y permanente. Ella no se estaba levantando. Me puse de pie, las piernas casi cediendo. Agarré el bate, sangre y cabello pegados al metal. Mi estómago se revolvió otra vez. Tragué. Lo sostuve de todos modos. Subí las escaleras, cada paso más difícil que bajar. El agotamiento golpeándome como una ola. Llegué arriba. Cerré la puerta del sótano. Arrastré una silla desde el comedor. La acuñé bajo el pomo. No era mucho, pero era algo. Un bloqueo psicológico si no físico. Fui al baño. Lavé el bate en el fregadero. El agua corriendo rosada, mezclándose con sangre. Luego me lavé las manos. Tallé y tallé hasta que mi piel quedó cruda, pero todavía podía sentirlo. Su muñeca fría en mi palma, la textura de su piel, el olor metálico pegado dentro de mi nariz. Caminé a mi dormitorio. Me quité la camiseta, la dejé caer en el suelo. Me puse una limpia. Las manos todavía temblaban. Me tomó 3 intentos meter los brazos por las mangas. Me senté en el borde de la cama, la linterna todavía encendida en mi mano, el haz apuntando al suelo, creando un círculo de luz en la alfombra. Miré ese círculo, me enfoqué en él. Traté de no pensar, de no procesar lo que acababa de hacer, pero las imágenes venían de todos modos. Su cara, sus ojos, el sonido, ese sonido. Cerré los ojos, pero eso era peor, porque entonces solo estaban las imágenes en mi cabeza, más vívidas, más detalladas. Los abrí, enfoqué en el círculo de luz, respiré, contando. Inhalación, 1, 2, 3, 4. Exhalación, 1, 2, 3, 4. Técnica que había aprendido para la ansiedad, de algún terapeuta en algún momento cuando mis mayores preocupaciones eran plazos de trabajo y facturas, cuando el mundo tenía sentido, cuando las reglas significaban algo. Eso era 12 horas atrás, una vida atrás. Ahora estaba sentado en mi dormitorio con sangre bajo mis uñas y un cadáver en mi sótano, y la comprensión de que todo lo que había creído sobre seguridad y civilización y el contrato social era una fantasía, una mentira cómoda que nos contábamos para dormir por la noche. La verdad era simple, brutal. Sobrevivir significaba convertirse en algo que nunca pensé que podría ser. Significaba cruzar líneas que creía infranqueables, y lo había hecho, sin dudarlo en el momento final, sin elección. Solo había actuado. Y esa era la parte más aterradora. No que lo hubiera hecho, sino qué tan fácil había sido cuando llegó el momento.
Qué tan natural se sintió balancear ese bate. Qué tan poco pensé antes de hacerlo. La supervivencia anulando todo lo demás. Moral, ética, humanidad. Todo secundario ante el impulso de permanecer vivo. Eso es lo que esto me había convertido. En solo 12 horas. Y el sol aún no había salido. El verdadero horror no estaba afuera con los infectados. Estaba aquí, en mí, en lo que estaba dispuesto a hacer, en lo que ya había hecho, y en saber que si tuviera que hacerlo otra vez lo haría, sin dudarlo, porque esa es la verdad que nadie dice sobre la supervivencia. No te convierte en héroe, te convierte en monstruo, solo que tu monstruosidad está justificada, sancionada por la necesidad, y eso lo hace aún peor, porque sabes exactamente lo que eres, y continúas de todos modos, porque la alternativa es morir, y resulta que morir no es realmente una opción. No cuando tu cerebro reptiliano toma control, no cuando cada instinto grita vivir a cualquier costo. Y el costo siempre resulta ser tu alma, pieza por pieza, con cada decisión, con cada acción tomada en nombre de ver otro amanecer. Este es el verdadero apocalipsis, no el colapso del mundo exterior, sino el colapso del mundo interior, la muerte de quien eras y el nacimiento de quien necesitas ser. Y no hay vuelta atrás. Una vez que cruzas ese umbral, una vez que sabes lo que eres capaz, no puedes no saberlo. Está contigo para siempre, grabado en tu psique tan profundo como marcas en hueso. Por eso estoy grabando esto, no para documentar los eventos, sino para documentarme, quién era antes y quién soy ahora, para tener registro, para que si alguien encuentra esto entienda, no solo lo que pasó, sino lo que me pasó a mí, la transformación, la pérdida, el precio real de sobrevivir cuando el mundo muere. Ese precio no se paga en sangre, aunque hay mucha, se paga en pedazos de ti mismo, en partes que arrancas porque ya no caben en este nuevo mundo. Y una vez que se van, no regresan, solo quedan cicatrices, cicatrices psicológicas, marcando donde solía estar algo humano, algo decente, algo que creía en cosas como justicia y compasión y el valor inherente de la vida. Todas esas cosas se quemaron, en el cuarto de lavado del sótano, mientras blandía un bate de aluminio contra algo que solía ser una persona. Murieron con ella, porque tenían que morir, porque no allá afuera. El cielo comenzó a aclararse, no luz del sol, todavía no, solo ese gris pridón que transforma la noche en algo menos absoluto. Podía ver las formas de los muebles en mi habitación sin la linterna, contornos, sombras, la normalidad regresando en grados microscópicos, pero el mundo no era normal. Podía escucharlo, sirenas distantes que habían estado sonando durante horas finalmente muriendo. El último helicóptero había pasado hace tiempo. El silencio que quedó era peor que el ruido. Significaba que habían dejado de intentar, habían dejado de patrullar, habían abandonado la zona, nos habían abandonado. Me moví a la ventana de mi dormitorio. Esta daba al patio trasero. Separé la cortina solo 1 centímetro. El césped que había cortado el sábado pasado. La parrilla donde había cocinado hamburguesas para el 4 de julio. El columpio que había instalado para los hijos de mi hermana cuando visitaran. Todo estaba ahí, intacto, pero diferente, como una fotografía de una vida que ya no existía. Vi movimiento en el patio de los Henderson, una figura arrastrándose a lo largo de su cerca, vestida con uniforme de enfermera. Scrubs azules, manchados, se movía sin dirección, solo existiendo, esperando estímulo, esperando razón para acelerar, para atacar. Mi estómago gruñó, hambre, el cuerpo exigiendo combustible sin importarle que el mundo se hubiera terminado. Fui a la cocina, abrí la despensa, escaneé el contenido bajo la luz gris filtrada. Latas, frijoles, sopa, atún, pasta seca, arroz. Suficiente para quizás 2 semanas si racionaba, pero cocinar requería sonido. El abrelatas, la estufa, ollas, todo creaba ruido. Así que tomé algo que no requería preparación. Mantequilla de maní, pan. Hice un sándwich en silencio, cada movimiento medido. El cuchillo raspando contra el pan sonaba demasiado fuerte. Me congelé cada vez, esperando, escuchando. Ninguna reacción de afuera. Comí de pie junto a la encimera. El pan estaba seco, se pegaba a mi garganta. La mantequilla de maní espesa y difícil de tragar. Bebí agua directo de uno de los contenedores. El líquido ayudó. Bajó la comida. Llenó mi estómago vacío, pero no satisfizo, porque no era hambre real lo que sentía. Era el vacío, el agujero donde solía estar mi vida normal. La comida no podía llenar eso. Nada podía. Terminé el sándwich, limpié el cuchillo, lo guardé, cubrí el frasco de mantequilla de maní. Cada acción doméstica absurda en su normalidad, como si mantener la cocina ordenada importara cuando había un cadáver en mi sótano.
Mi teléfono tenía 30% de batería. Lo había estado conservando, usando solo para emergencias. ¿Pero qué calificaba como emergencia ahora? Todo era emergencia, nada era emergencia. Las categorías habían perdido significado. Lo encendí, salí del modo avión. Inmediatamente vibró, mensajes descargándose, alertas, noticias. Intenté llamar a mi hermana otra vez, directo a buzón. Mi madre, lo mismo. Intenté con mi oficina, con amigos, con cualquiera. Cada número resultaba en nada. Líneas muertas o buzones llenos o simplemente timbre infinito en el vacío. Revisé las noticias. CNN había dejado de transmitir en vivo. Solo mensajes pregrabados repitiéndose. Permanezca en interiores. Evite contacto. Ayuda en camino. Mentiras. Twitter era caos. Miles de publicaciones. Mayoría de hace horas. Descripciones de horror. Súplicas de ayuda. Coordenadas. Direcciones. Familias atrapadas. Luego las publicaciones se hacían más dispersas. Más recientes, más desesperadas, las últimas de hace 40 minutos, 30, 20, luego nada. El feed muriendo en tiempo real, gente dejando de publicar porque ya no podían, porque estaban muertos o escondidos o el servicio había fallado. Puse el teléfono en modo avión otra vez, guardando batería. ¿Para qué? No lo sabía. ¿A quién llamaría? ¿Qué emergencia podría reportar que fuera peor que esta? El día avanzó en incrementos grises. El sol salió, pero apenas podía notarlo detrás de las cortinas. Solo el calor. El aire acondicionado había estado apagado toda la noche. La casa se calentaba. El aire se volvía espeso. Podía sentir el sudor acumulándose en mi cuello, en mi espalda, bajo mis brazos. El olor de mi propio cuerpo sin lavar llenaba el espacio. Ácido, animal. Necesitaba ducharme. Pero el agua corriendo haría ruido. Las tuberías gemirían. Así que me quedé sucio, aceptando otra degradación. Otra pieza de civilización desprendiéndose. Me senté en la sala, el bate a mi lado, siempre a mi lado ahora, extensión de mi cuerpo. Escuché. Era todo lo que podía hacer. Escuchar. Los sonidos de afuera pintaban cuadros, vidrio rompiéndose 3 casas más abajo, alguien más descubriendo que las ventanas no eran barreras, gritos que comenzaban y terminaban abruptamente, historias completas en segundos, vidas terminando mientras yo me sentaba en mi sofá. Motor de coche intentando arrancar, girando, girando, fallando, luego silencio, otra esperanza muriendo, otra huida abortada. Los infectados deambulaban por la calle. Podía escuchar sus pasos ocasionales, ese arrastre irregular, sin ritmo, sin propósito, solo movimiento perpetuo hasta que algo los activaba. A mediodía escuché voces, humanas, reales, no infectadas. Venían de la casa de los Morrison, 2 casas al este. Me moví a esa ventana lateral. Separé la cortina. El ángulo era malo. Solo podía ver su jardín lateral. Pero escuché claramente. 2 hombres, discutiendo. «Tenemos que irnos ahora», decía uno. Voz joven, pánico en los bordes. «No podemos salir de día», respondía el otro, más viejo, intentando sonar calmado. «Los vemos allá afuera. Nos verán». «¿Entonces qué? Esperamos a morir aquí». La voz joven subiendo, demasiado fuerte. «Baja la voz, idiota». Un silencio. Luego, «Mira, esperamos hasta la noche. Salimos cuando esté oscuro. Tenemos mejor oportunidad. Papá, para la noche podríamos estar muertos. Esa puerta del sótano no va a aguantar. Papá, padre e hijo. Los Morrison. Bill y su hijo Tyler. Tyler había vuelto de la universidad para el verano. 20 años, estudiando ingeniería. Bill era plomero. Buen tipo. Me había ayudado a arreglar mi calentador de agua el invierno pasado. Ahora estaban atrapados como yo, argumentando sobre imposibles. «No vamos a morir», dijo Bill, pero su voz sonaba hueca, como si él tampoco lo creyera. «Tenemos provisiones, tenemos agua. Solo necesitamos esperar a que los militares limpien el área». «¿Los militares? Papá, los militares se fueron. Nos marcaron y se fueron. ¿Viste eso? Nos etiquetaron como ganado y continuaron. No van a volver». Tyler había llegado a la misma conclusión que Mark, que yo había estado evitando. La verdad que se asentaba como plomo en mi estómago. «No sabes eso», dijo Bill, pero débilmente. «Podríamos ir hacia el norte, hacia el lago, tomar el bote, estar en el agua. Ellos no pueden nadar, ¿verdad?» «No lo sé. ¿Tú sabes?» Silencio, porque nadie sabía. No había manual, no había guía, solo conjeturas y esperanzas. «Esperamos hasta la noche», dijo Bill finalmente. Firme, decisión paterna. Preparamos suministros, embolsamos lo esencial. Luego nos movemos rápido y silencioso hacia el coche. Conducimos hacia el lago. El bote está en el muelle. Si llegamos ahí,
Estamos a salvo. Sí, dijo Tyler, esa palabra cargando todo el peso de su duda, su miedo, su conocimiento de que probablemente era plan suicida. Pero ¿qué más había? Quedarse también era morir, solo más lento, más cierto. Al menos corriendo tenías ilusión de control, de acción, de intentarlo. Los escuché moverse adentro, preparando, empacando, haciendo ruido inevitable de actividad. Esperé escuchar atracción, infectados acercándose a los sonidos, pero aparentemente estaban siendo suficientemente cuidadosos, o los infectados estaban dispersos, lejos, atraídos a otros estímulos. Horas pasaron, medí el tiempo por el cambio de luz en las cortinas. Tarde, luego tarde-noche, crepúsculo, la luz muriendo, el mundo oscureciéndose. Afuera, los sonidos de movimiento disminuyeron, los infectados ralentizándose con la oscuridad, sin luz que perseguir, sin objetivos visuales, solo audio. Y si era silencioso, tal vez invisible, tal vez. Escuché la puerta de los Morrison abrirse, lenta, cuidadosa. Luego pasos, 2 pares, Bill y Tyler, moviéndose desde su porche, bajando los escalones, hacia su entrada, donde su coche esperaba. Me moví a la ventana delantera. Tenía que ver. Necesitaba saber si funcionaba, si era posible. Separé la cortina. Solo 1 centímetro, suficiente para un ojo. El crepúsculo convertía todo en siluetas, formas sin detalle. Vi 2 figuras moviéndose hacia un coche, lentas, agachadas, cada paso deliberado, probando el suelo antes de comprometer peso. El coche estaba a 10 metros de su puerta, 10 metros de espacio abierto. Lo lograron la mitad, 5 metros. Entonces Tyler pateó algo, una lata. Había basura en la calle, sobras de evacuaciones fallidas. La lata tintineó, rodó, metálica. El sonido cortó el silencio como campana. Todo se detuvo. Tyler se congeló. Bill se congeló. Yo contuve la respiración, esperando. Segundos se estiraron. Nada. Tal vez estaba bien. Tal vez no había infectado cerca. Tal vez, movimiento. Desde el jardín de los García. Una figura poniéndose de pie detrás de un arbusto. Había estado agachada, esperando, existiendo. Ahora tenía estímulo. Giró hacia el sonido, comenzó a moverse. Ese trote errático. Bill lo vio. Agarró el brazo de Tyler, lo empujó hacia el coche. ¡Corre!, susurró grito. Roto. Corrieron. Pasos martillando el asfalto. Sonido generando más sonido. 2 infectados más emergieron. Uno desde debajo de un coche estacionado. Otro desde una puerta abierta 3 casas más abajo. Convergiendo. Bill alcanzó el coche primero. Tiró de la puerta. Cerrada. «Llaves», gritó Tyler. «Las tengo». Bill buscó en sus bolsillos. Manos frenéticas. Los infectados más cerca. 8 metros. 6. Bill sacó las llaves. Las dejó caer. Tintinearon contra el suelo. «¡Mierda!». Se agachó, recogiendo. Dedos torpes. Tyler miró hacia atrás, hacia las figuras aproximándose. «Papá». Pánico puro en esa palabra. Bill consiguió las llaves. Presionó el botón. El coche parpadeó. Chirrido. Las puertas desbloqueándose. Ambos tiraron de las manijas. Entrando. Puertas cerrándose justo cuando el primer infectado alcanzó el vehículo. Manos golpeando contra las ventanas. Cuerpo presionando contra la puerta del conductor. Bill giró la llave. El motor arrancó. Rugido de esperanza. Puso reversa. El coche retrocedió. El infectado pegado a la ventana rodó. Cayó. Bill cambió a conducir. Aceleró. Las llantas chirriaron. El coche se adelantó, dejando atrás a los infectados que se tambaleaban detrás. Lo estaban logrando. Realmente lo estaban. Otro coche bloqueaba la calle. El de los Cooper. Todavía donde había estado desde ayer. Bill giró el volante, intentando rodear. Pero el espacio era estrecho. El costado de su coche raspó contra el coche abandonado. Metal chillando contra metal. Pero pasó. Estaba despejado. Acelerando por Maple Drive hacia la calle principal, hacia el norte, hacia el lago, hacia lo que fuera que les esperara. Los infectados los persiguieron, inútilmente, demasiado lentos. El coche desapareció, las luces traseras parpadeando rojas, luego desapareciendo en la distancia, dejando solo infectados reunidos en la calle, merodeando, buscando estímulo que se había ido, eventualmente dispersándose, vagando, esperando. Cerré la cortina. Solté el aliento que había estado conteniendo. Lo lograron. Bill y Tyler lo lograron. Salieron, lo que significaba que era posible, que podía hacerse. Yo podía hacerlo, ¿verdad? Tenía coche en el garaje, tenía llaves. Podía seguir su ejemplo, esperar la oscuridad, moverme rápido, salir. Pero entonces recordé. Mark había hecho ruido.
Había atraído a todos los infectados del área. Los había matado. Había limpiado el vecindario. Esa es la única razón por la que Bill y Tyler encontraron tan pocos, porque Mark los había eliminado. Con su sacrificio, su estupidez valiente, había despejado el camino sin saberlo. Había dado a otros la oportunidad que él no tomó, pero ahora más vendrían. Llenarían el vacío, siempre más. Y yo no tenía rifle, no tenía forma de limpiar, solo un bate, útil para uno, 2 quizás, pero una docena, una horda. No, el bate era arma defensiva, para espacios cerrados, para 1 a 1, no para huida, no para exterior. Yo estaba atrapado más firmemente que los Morrison habían estado, porque ellos tuvieron suerte, tuvieron tiempo, tuvieron oportunidad creada por coincidencia y sacrificio de otros. Yo no tendría eso. Mi ventana había pasado, si existió alguna vez. Me senté en el sofá, la realidad asentándose. No iba a salir, no podía. Este era mi lugar ahora, esta casa, mi tumba o mi fuerte, dependiendo de cuánto duraran las provisiones, cuánto durara el agua, cuánto durara mi cordura. Hice inventario mental. Comida, 2 semanas. Agua, si el grifo seguía funcionando, indefinido. Si se cortaba 5 días de lo almacenado. Seguridad, puerta del sótano violada pero bloqueada. Ventanas intactas, puertas cerradas, un infectado eliminado. Probabilidad de más, alta. Moral, quebrándose. Esperanza, muriendo. Probabilidad de supervivencia desconocida. La noche se profundizó, negra total, sin luces de calle, sin faros de coches, sin resplandor de ventanas vecinas. La electricidad seguía funcionando, pero nadie se atrevía a usarla. La luz era muerte, así que todos permanecíamos en oscuridad, supervivientes invisibles en casas oscuras en un vecindario muerto. Me pregunté cuántos quedábamos, cuántas casas todavía tenían personas vivas dentro, respirando silenciosamente, esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando quién? Me moví por la casa en oscuridad total, familiarizado ahora con el diseño, conociendo cada mueble, cada marco de puerta, navegando por memoria muscular. Terminé en mi dormitorio. Me acosté en la cama completamente vestido, zapatos puestos, bate al alcance, listo para levantarme, para correr, para luchar. Nunca completamente descansado. Cerré los ojos. El sueño no llegó. Solo esa semi-inconsciencia, donde el tiempo pasaba pero no descansabas, donde cada sonido te traía de vuelta. Alerta, escuchando, mi cerebro incapaz de apagar, incapaz de confiar en suficiente seguridad para verdadera inconsciencia, porque no había seguridad, solo ilusión temporal de ella, solo paredes delgadas y puertas frágiles y ventanas de vidrio entre yo y ellos, entre la vida y lo que fuera que ellos fueran. Muerte, peor que muerte, infección, transformación, convertirse en uno de ellos. Ese miedo era peor que morir, convertirme en la cosa en la bata, en el sótano, en el cuarto de lavado, perdiendo todo de mi yo, toda razón, todo pensamiento, reducido a impulso, a estímulo y respuesta, a violencia sin pensamiento. Esa no era muerte, eso era aniquilación, del alma sino del cuerpo. Horas pasaron así, sueño no sueño, oscuridad, silencio roto por sonidos ocasionales, distantes, cercanos, todos potencialmente letales. Entonces uno nuevo, cercano, demasiado cercano, adentro, en la casa, golpeteo suave, rítmico, desde abajo, desde el sótano. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Mi sangre se convirtió en hielo. Me senté, cada músculo tenso, agarré el bate. Los golpes continuaron, no fuerte, no frenéticos, solo persistentes, regulares, como llamando, como pidiendo entrar. Pero ya estaban adentro, estaban en el sótano, o algo estaba. ¿Había más de uno? ¿Había entrado otro por la ventana rota? ¿O era la mujer que maté? ¿No la había matado? ¿Todavía se movía? No, imposible. Había visto, había confirmado, estaba muerta, completamente. ¿Entonces qué? Los golpes continuaron, monótonos, 3 y pausa, 3 y pausa. Me moví al pasillo, a la puerta del sótano, la silla todavía acuñada bajo el pomo, pero la puerta temblaba, ligeramente, con cada secuencia de golpes. Presioné mi oído contra la madera, los golpes directamente debajo, en los escalones o al pie de ellos, algo queriendo subir, queriendo salir, queriendo entrar en mi espacio, el espacio que yo controlaba, mi último territorio. Retrocedé. Tenía 2 opciones: abrir la puerta, confrontar lo que fuera, eliminarlo como eliminé a la mujer, o ignorarlo, mantener la puerta cerrada, la silla en su lugar, esperar a que parara. Pero ¿y si no paraba? ¿Y si continuaba?
¿Y si eventualmente la puerta cedía? ¿Y si me enfrentaba a ello mientras dormía sin preparación? No, tenía que ser ahora, en mis términos, alerta, armado, listo. Agarré la silla, la quité, la dejé a un lado, sosteniendo el bate en una mano, la otra en el pomo. Respiración profunda. 3, 2, 1. Giré el pomo. Abrí la puerta. Oscuridad del sótano mirándome de vuelta. Los golpes se detuvieron. Silencio instantáneo. Como si lo que fuera que estaba golpeando supiera que la puerta estaba abierta, que había sido escuchado, que yo estaba ahí. Esperé. 10 segundos. 20. Ningún movimiento. Ningún sonido. Encendí mi linterna. Haz cortando la oscuridad de la escalera, alumbrando hacia abajo. Los escalones vacíos. El fondo del sótano. Vacío también. Nada. No había nada. Pero los golpes habían sido reales. Yo los había escuchado, sentido. Bajé un escalón, probando. La madera crujió. Me congelé. Nada reaccionó. Otro escalón. Otro. A mitad de camino, dirigí la linterna alrededor, barriendo el espacio. Mi caja de herramientas, cajas de almacenamiento, la puerta del cuarto de lavado. Cerrada ahora. Yo la había cerrado después de subir, pero no la había cerrado. Estoy seguro. La dejé abierta, porque no pude soportar tocar nada asociado con eso. Entonces, ¿quién la cerró? ¿Qué la cerró? Bajé el resto de escalones, piso de concreto frío. Me acerqué a la puerta del cuarto de lavado, el bate levantado. Listo. Alcancé el pomo, metal helado contra mi palma. Lo giré, empujé la puerta abierta, la linterna adentro, alumbrando la lavadora, la secadora, el piso donde había caído, donde había dejado el cuerpo, vacío. El cuerpo se había ido, la sangre todavía ahí, oscura, manchando el concreto, pero el cuerpo, desaparecido. Imposible. No podía haberse movido, no podía haberse levantado. Estaba muerta. Yo la maté. La ventana. Miré hacia la ventana rota, suficientemente grande para cuerpo. Si alguien lo arrastrara, desde afuera, alguien o algo había arrastrado el cuerpo afuera, a través de la ventana. ¿Por qué? ¿Infectados hacían eso? ¿Recuperaban cuerpos? ¿O había otros supervivientes? ¿Alguien llegó? ¿Vio la ventana rota? ¿Investigó? ¿Encontró el cuerpo? ¿Lo eliminó? ¿Pero quién haría eso? ¿Por qué arriesgarse? No había respuestas. Solo el cuarto vacío y la sangre seca y la ventana rota dejando entrar aire nocturno frío. Y las preguntas, las terribles preguntas. Si algo había entrado, si algo había tomado el cuerpo. ¿Qué más sabía? ¿Qué más podía hacer? ¿Regresaría? Me alejé del cuarto. Apoyé mi espalda contra la pared opuesta, dirigiendo la linterna, barriendo cada sombra, cada rincón, buscando movimiento, encontrando nada. Pero la ausencia no era consuelo, porque ahora sabía que el sótano no era seguro. Sabía que había acceso, sabía que algo había estado aquí mientras dormía, mientras estaba distraído. Había entrado, había hecho cosas, se había ido, sin que yo lo supiera. Mi fortaleza tenía grietas, mi seguridad ilusoria, y no podía repararla. No podía bloquear esa ventana. Requeriría ir afuera, conseguir madera, clavos, hacer ruido, atraer atención. Imposible. Así que tendría que vivir con ello, sabiendo que mi casa tenía herida abierta, entrada para lo que fuera que quisiera usar. Subí las escaleras, volví a poner la silla. Bloqueo inútil contra amenaza que podía venir desde abajo, pero era algo, falsa sensación de control, de acción. Necesitaba eso. Necesitaba creer que mis elecciones importaban, que podía afectar resultado, aunque probablemente no podía. Probablemente ya estaba muerto, solo no lo sabía todavía, solo no había pasado. El universo esperando momento apropiado para entregar noticia. El amanecer llegó otra vez. Segundo día. 48 horas desde la alerta. Sentía como 48 años, como si hubiera envejecido décadas en 2 días. Mi reflejo en el espejo del baño mostraba un extraño. Ojos hundidos, barba creciendo, cabello despeinado, piel pálida. Ese era yo. Eso es lo que me había convertido. Me lavé la cara. El agua fría, chocante, despertando, ayudando, poco, pero algo. Salí del baño, fui a la cocina, comida otra vez, mantequilla de maní otra vez, pan otra vez, rutina estableciéndose, supervivencia reduciéndose a funciones básicas, comer, beber, dormir poco, esconderse, esperar, repetir. ¿Cuánto tiempo podía continuar esto? ¿Cuánto tiempo antes de que algo rompiera? La comida agotándose, el agua cortándose, un infectado entrando,
mi mente quebrándose. Alguna variable fallaría. Eventualmente. Era matemática. Ecuación con respuesta inevitable. Solo cuestión de cuándo. No, sí. Terminé el sándwich. Bebí agua. Me senté a la mesa de la cocina, la silla chirriando contra el piso. Demasiado fuerte. Me congelé, esperando reacción. Nada. Relajé. Poco. Nunca completamente. No podía. Ya no. Tensión constante. Músculos siempre apretados. Listos. Expectantes. Adrenalina goteo constante. Manteniéndome alerta. Manteniéndome vivo. Destruyéndome lentamente. No sostenible. Pero sostenía de todos modos. Porque alternativa era bajar guardia. Y eso era morir. Así que elegía destrucción lenta sobre muerte rápida. Elegía quemar de adentro hacia afuera mientras mantenía el exterior intacto, mientras mantenía respiración, pulso, movimiento, vida técnica sino real. Mi teléfono vibró. Último 20% de batería. Otra alerta. La abrí. Notificación final. Operaciones de rescate suspendidas en zonas rojas. Los residentes deben refugiarse en el lugar indefinidamente. Aerosol de contención químico será desplegado para desacelerar la movilidad de entidades infectadas. Permanezca en interiores durante la dispersión. Evite exposición. Leí 3 veces. Operaciones de rescate, suspendidas, indefinidamente. Ahí estaba. Confirmación oficial. Mark estaba correcto. Tyler correcto. Nos habían abandonado. Zona roja. Zona de sacrificio. Daño colateral. Aerosol químico. Para desacelerar infectados. ¿Pero qué hacía a personas? ¿Era seguro? ¿Importaba? Tenía que permanecer adentro de todos modos. Respirar lo que fuera que rociaran o arriesgar infectados. ¿Qué elección? ¿Qué opciones generosas proporcionaba el gobierno? ¿Morir lento envenenado o rápido devorado? Solté el teléfono. Cayó sobre la mesa. Pantalla oscureciéndose. Último mensaje. Última comunicación. Última mentira disfrazada como información útil. Estaba solo. Completamente. Nadie venía. Nadie ayudaba. Solo yo. Estas paredes. Este bate. Estos días estirándose hacia adelante sin fin definido, sin objetivo, sin plan de extracción, solo existencia, supervivencia sin propósito. La definición más pura de infierno. No tormento activo, solo ausencia, vacío, continuación sin significado, sin esperanza, solo inercia, impulso manteniendo cuerpo vivo mientras alma se marchitaba, mientras humanidad se erosionaba, mientras Elias Thorne desaparecía pieza por pieza. Reemplazado por algo menos, algo reducido, algo que solo sabía esconderse, esperar, sobrevivir. Animal en madriguera, ya no hombre, ya no ciudadano, solo organismo, buscando continuar funciones biológicas, sin pensamiento de futuro, porque no había futuro, solo presente, extenso, interminable, presente sofocante, aplastante, convirtiendo horas en eternidades, convirtiendo supervivencia en condena. El tercer día comenzó con el sonido de motores, múltiples, pesados, vibrando a través del aire matutino. Me arrastré a la ventana, separé la cortina. Helicópteros, 6, 7, volando bajo en formación, no militares verdes. Estos eran diferentes, blancos con marcas naranjas. Algo colgaba debajo de cada uno. Tanques, contenedores. Mientras los observaba, uno pasó directamente sobre mi calle. Una niebla comenzó a caer de su vientre, gris, espesa, flotando hacia abajo como nieve envenenada, cubriendo todo, los coches, las casas, la calle, el aerosol químico, estaban rociando. Cerré la cortina, retrocedí. El sonido de los helicópteros continuó, circulando, cubriendo el área sistemáticamente. Me moví por la casa verificando cada ventana, cada grieta, cada espacio donde el aire exterior pudiera filtrarse. Empujé toallas bajo las puertas, cerré los conductos de ventilación, sellando, creando tumba hermética, preservando aire interior, aire potencialmente no envenenado. Mientras trabajaba, el rugido de los motores llenaba todo, omnipresente, imposible escapar. Duraron 20 minutos, tal vez 30. Entonces los helicópteros se alejaron, el sonido desvaneciéndose, dejando silencio más profundo que antes, silencio químicamente inducido. Esperé 1 hora antes de arriesgarme a mirar afuera otra vez. La niebla se había asentado, no se dispersó, colgaba bajo, a nivel del suelo, convirtiendo la calle en paisaje fantasmal. Visibilidad 3 metros, quizás menos, y en esa niebla figuras se movían, pero diferentes ahora, más lentas, mucho más lentas, como moviéndose a través de agua espesa. Sus movimientos se habían vuelto letárgicos, arrastrándose,
El químico funcionaba, los había desacelerado, pero no detenido, no matado, solo ralentizado, haciendo amenaza más predecible, más evitable, para quien fuera lo suficientemente estúpido para salir. Días comenzaron a sangrar juntos, tercero, cuarto, quinto, media tiempo por comidas, por visitas al baño, por ciclos de sueño no sueño. La niebla persistía. El gobierno había creado nueva normalidad, mundo gris donde infectados merodeaban en cámara lenta, donde supervivientes se escondían en casas oscuras, donde nadie hablaba, nadie llamaba, nadie confirmaba existencia del otro. Aislamiento total, solipsismo forzado. Tal vez yo era el último, tal vez todos los demás habían muerto, los Morrison en su huida, los vecinos en sus casas violadas, Mark en su puesto, los Cooper en la calle. Quizás solo quedaba yo, última persona consciente en suburbio muerto, pensamiento que debería aterrorizar, pero mayormente entumecía, porque si era cierto nada cambiaba. Seguía atrapado, seguía esperando, seguía sobreviviendo sin propósito. Número de otros vivos era irrelevante para mi situación. Había dejado de revisar mi teléfono, la batería en 10%, conservándolo para emergencia que nunca llegaba. Emergencia más grande que esta, como si eso existiera. Lo dejé en la mesa de centro, cara hacia abajo, recordatorio de conectividad perdida, de mundo más allá de estas paredes que tal vez ya no existía, o existía pero me había olvidado, me había borrado de sus registros, muerto en papel sino en realidad. La comida disminuía, había estado racionando pero no lo suficiente, no adecuadamente. Los primeros días comí casi normal, pánico requiriendo calorías, cuerpo quemando combustible. Ahora en día 8 noveno miraba despensa casi vacía, 3 latas, 2 paquetes de fideos, un frasco de mantequilla de maní medio lleno, tal vez 4 días más, 5 si estiraba. Entonces, ¿qué? Hambre lenta, o salir, buscar comida. Casas vecinas tendrían provisiones. Los muertos no necesitaban comida, solo los vivos. Podía entrar, saquear, tomar lo que necesitaba. Si era cuidadoso, silencioso, si la niebla duraba, si los infectados permanecían lentos. Sí, sí, sí. 1000 formas de morir. Una forma de vivir un poco más. ¿Valía la pena? ¿Valía arriesgar para ganar 5 días más de esto? De sentarme en oscuridad, de esperar nada, de existir sin propósito. Lógicamente no. Pero lógica se había ido hace días. Solo quedaba instinto. Y el instinto decía vivir, continuar, sobrevivir, sin importar costo, sin importar razón. ¿Solo por qué? Porque detenerse era admitir derrota, era rendirse. Y alguna parte testaruda dentro de mí se rehusaba, se aferraba, negaba a universo su satisfacción, persistía por pura terquedad, por nada más. Pero terquedad podía mantener vivo, cuando todo lo demás fallaba, cuando esperanza moría, cuando razón huía, la terquedad permanecía, fea, testadura, suficiente. Día 10 trajo nuevo sonido, no helicópteros, no motores, golpes, en mi puerta delantera, no el golpe frenético de infectados. Esto era rítmico, deliberado, humano. Me congelé, bate en mano, esperando. 3 golpes, pausa, 3 más, como el sótano, como aquella noche, pero desde arriba, desde afuera. Me acerqué a la puerta, silencio después de los golpes, esperando respuesta. ¿Superviviente? ¿Otro como yo? ¿O trampa? Infectados aprendiendo, adaptándose, imitando comportamiento humano para atraer presas. No imposible. Virus mutaba, evolucionaba. ¿Por qué no conducta? Presioné oído contra puerta, escuchando. Respiración, definitivamente respiración. Humana, trabajosa pero controlada. ¿Hay alguien ahí? Voz, masculina, áspera, como garganta no usada en días. Real, tenía que ser real. Infectados no hablaban, ¿verdad? Sé que hay alguien. Vi tu marca, uno vivo. Necesito ayuda. Tentación de responder era física, dolor en pecho. Necesidad de conexión, de voz humana, de confirmación que no estaba solo, pero riesgo. Abrir puerta era riesgo. Invitar desconocido era riesgo. Supervivencia solitaria era horrible pero predecible. Compañía añadía variables, complicaciones, potencial traición. Por favor, voz otra vez quebrándose. Tengo información sobre lo que está pasando, sobre los químicos. Por favor, información. Ofrecía comercio, conocimiento por refugio. Por ayuda. ¿Valía la pena? Retrocede de la puerta, dije. Mi voz extraña. No la había usado en días. Sonaba ronca, ajena. Donde pueda verte desde la ventana. Pasos retrocediendo. Me moví a ventana lateral.
Separé cortina. Un hombre estaba en mi jardín, 40 y tantos, uniforme, no militar, paramédico, manchado, rasgado, sin equipo visible, sin armas, manos vacías, levantadas, gesto universal de no amenaza. Lo estudié, buscando signos. Infección mostraba, ojos inyectados, movimientos erráticos, agresión. Él se veía cansado, asustado, desesperado, pero humano, consciente. Tomé decisión, probablemente estúpida, probablemente fatal. Pero la soledad estaba matándome tanto como la falta de comida. Fui a la puerta, quité el pestillo, abrí solo centímetros, cadena todavía puesta, mirando a través de la grieta. ¿Estás infectado?, pregunté. Pregunta absurda, como si lo admitiría, pero necesitaba escuchar respuesta, ver reacción. No, dijo. Estuve expuesto pero no contagiado. Hay inmunidad pequeña, quizás 5%. Yo soy 1, creo, espero. Inmunidad. Primera vez escuchando eso. ¿Cómo sabes? Trabajé en el hospital cuando comenzó. Vi los primeros casos. Me mordieron. Hace 6 días. Debería estar muerto o convertido. Sigo aquí. Sigo yo. Mostró su brazo. Manga enrollada. Herida de mordida. Cicatrizada. Fea pero cerrada. Sanando. No infectada. Evidencia. No prueba, pero evidencia. ¿Qué quieres? Refugio. Solo por la noche. Me iré mañana. Voy hacia el norte. Hay zona segura. Filtros funcionando. Solo necesito descansar. Por favor. Zona segura. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Ilusión? No importaba. Le creí porque quería creerle. Porque necesitaba creerle. Porque la alternativa era esto. Para siempre. Solo. Esperando fin inevitable. Quité la cadena. Abrí la puerta. Entra rápido. Entró. Cerré detrás. Pestillo. Cadena. Silla. Múltiples barreras. Nos miramos en la penumbra del pasillo. 2 extraños. 2 supervivientes. 2 testigos del fin. Elías, dije, extendiendo mano. Gesto automático. Absurdo. Formalidad en apocalipsis. Él la tomó. Apretón firme. Mano callosa. Real. David respondió. Gracias. No sabes lo que significa. No he hablado con nadie en 5 días. 9 para mí, dije. Desde que comenzó. Dios. Exhaló. 9 días solo. ¿Cómo? No tenía opción. Lo guié a la sala. Nos sentamos. Él en el sofá. Yo en la silla. Bate cerca. Todavía cauteloso. Todavía vigilante. ¿Dijiste información?, pregunté. Sobre los químicos. Sí. Frotó su cara. El aerosol. No es solo para desacelerarlos. Es agente de esterilización. Están esterilizando la zona. Matando todo. Bacterias. Virus. Todo. Y a nosotros eventualmente. Exposición prolongada causa falla respiratoria. 3 semanas. 4 máximo. Estamos en cuenta regresiva. Palabras golpearon como físicas. Falla respiratoria. 3 semanas. ¿Cómo sabes? Escuché transmisiones. Radio del hospital. Canal de emergencia. Operadores hablando. Pensando que nadie escuchaba. Protocolo de contención completa. Dejan el químico asentarse. Esperar a que infectados y supervivientes mueran. Luego queman todo. Purga total. Nos van a matar. No pregunta. Declaración. Ya nos mataron. Solo esperando que suceda. Por eso me voy norte. La zona segura está más allá del perímetro de rociado. 30 kilómetros. Caminable. Si eres cuidadoso. ¿Y si no hay zona segura? Entonces muero caminando en lugar de sentado. Prefiero eso. Tenía sentido. Horrible sentido. Muerte activa sobre pasiva. Intentar sobre rendirse. ¿Cuándo te vas?, pregunté. Mañana al amanecer, mejor visibilidad. Los infectados siguen lentos, puedo evitarlos. 30 kilómetros en 2 días. Tal vez 3. Es posible. ¿Quieres compañía? Las palabras salieron antes de procesarlas, pero una vez dichas supe que eran correctas. Esto, esperando morir, no era vida. Salir, intentar, al menos era elección. ¿Vendrías? Sorpresa en su voz. Pensé que estabas asentado aquí. Estoy muriendo aquí. Lento. Veneno o hambre. Ambos terminan igual. Prefiero intentar. Bien. Asintió. Bien. 2 es más seguro que 1. Planeamos. Provisiones mínimas. Agua. Algo de comida. Armas improvisadas. Mi bate. Su barra de metal que había encontrado. Ropa oscura. Movimiento silencioso. Viajar rápido. Evitar contacto. Supervivencia básica. Simple. Probablemente insuficiente. Pero plan. Acción. Propósito. Después de días de nada, era todo. Compartimos comida. Mi última lata. Atún. Lo dividimos. Mitad cada uno. Primer comida compartida en eternidad. Sabor era irrelevante. El acto importaba. Civilización mínima. Humanidad preservada en gesto pequeño.
Hablamos poco después, conservando energía, pero su presencia era consuelo, sonido de otra respiración, confirmación de existencia compartida. No estaba solo, al menos por esta noche, al menos por este momento fugaz. Eso era suficiente, tenía que ser. Noche cayó, nos turnamos durmiendo, 2 horas cada uno, vigilancia constante, confianza pero verificada. No conocíamos a este otro, no realmente. Días de caos no construían conocimiento verdadero, solo comprensión superficial, alianza circunstancial. Durante mi turno observé a David dormir, su respiración constante, pecho subiendo y bajando, vulnerable, podía matarlo si quisiera, bate fácilmente. Mientras dormía, tomar sus suministros, sus posibilidades. Pensamiento cruzó mi mente no porque quisiera, sino porque podía, porque supervivencia había reconfigurado moral, había hecho todo permisible, todo consideración. Lo descarté, no porque fuera moralmente superior, sino porque alianza era más valiosa que sus posesiones, porque 2 sobrevivían mejor que 1. Cálculo frío, no bondad. Eso es lo que me había convertido, criatura de cálculo, de costo-beneficio, de supervivencia sobre todo. Cuando David despertó para su turno, se sentó rígido, alerta inmediata, mano buscando su barra, viendo amenaza. Luego me vio, recordó, relajó. Tu turno, dijo. Me acosté, cerré ojos, confiando en él no porque lo conociera, sino porque no tenía opción, porque la supervivencia solitaria había terminado en el momento que abrí la puerta. Ahora éramos unidad, por necesidad, por tiempo limitado, hasta que uno traicionara o muriera o llegáramos a destino, lo que viniera primero. Dormí poco, sueños fragmentados, imágenes de infectados, de la mujer en el sótano, de los Cooper en la calle, de Mark en su porche, todos mezclándose, confundiéndose, transformándose, hasta que no podía distinguir muerto de vivo, pasado de presente, memoria de alucinación. Desperté sudando, oscuridad total, momento de pánico. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo? Luego recordé, casa, sala, David, mañana, plan, norte, esperanza, tal vez. Amanecer llegó gris, siempre gris ahora. La niebla persistente filtraba luz del sol, haciendo todo sombrío, indistinto. Nos preparamos en silencio, rutina compartida sin palabras, movimientos eficientes, verificando suministros, ajustando mochilas, peso distribuido, todo esencial, nada superfluo. David encontró mapa en mi cajón de cocina, lo extendió, trazó ruta, 30 kilómetros norte, a través de suburbios, luego campo abierto, granjas abandonadas, bosque pequeño, luego zona segura, supuesta, esperada, orada. Dejó el mapa, conocía camino, yo lo seguiría, confianza necesaria, ceguera voluntaria. Alternativa era quedarse, morir solo, opciones claras, elección fácil, parados en mi puerta, última vez en esta casa, 11 días aquí, 11 días que cambiaron todo. Miraba pasillo, sala, cocina, espacios que conocía, que creía seguros, tumba que casi fue. Debería sentir nostalgia, pérdida, algo. Sentía nada, ya me había ido, mentalmente, emocionalmente. Esto era solo cáscara, estructura vacía, refugio temporal ahora abandonado, como yo abandonaría mi antigua vida, mi antigua identidad, mi antiguo yo. Elias Thorne, contador, había muerto en el sótano. Lo que salía ahora por esta puerta era algo diferente, algo reducido pero funcional, algo sin sentimentalismo, sin lujos emocionales, solo impulso, solo voluntad, solo terquedad encarnada. ¿Listo?, preguntó David. No, dije, pero vamos de todos modos. Abrió la puerta, niebla gris saludando, envolviendo, fría y húmeda contra piel expuesta. Olía químico, antiséptico, como hospital, como laboratorio, como muerte procesada. Salimos, puerta cerrándose detrás. No la cerré con llave, sin sentido. Nada adentro valía proteger, nada que quisiera preservar. Caminamos por mi entrada, hacia la calle. Maple Drive irreconocible bajo niebla, mundo fantasmal, siluetas de coches, contornos de casas, todo indistinto. Infectado apareció, merodeando, lento, químico funcionando. Nos vio, comenzó a acercarse, velocidad glacial. Evitarlo era simple. Nos movimos alrededor, amplio arco, manteniendo distancia. Continuamos, paso cuidadoso, probando suelo, evitando basura, latas, vidrio, cualquier cosa que hiciera ruido. Minutos sintiendo como horas, hiperconciencia de cada sonido, cada movimiento, cada potencial amenaza. Pasamos la casa de Mark, ventanas rotas, puerta abierta, oscuridad adentro.
No miré, no necesitaba ver, ya sabía, ya había procesado. Otro memorial no servía, solo ralentizaba. 3 cuadras, 4, más infectados, todos lentos, todos evitables. Niebla ayudaba, ocultándonos, reduciendo visibilidad. Arma de doble filo, nos escondía de ellos, los escondía de nosotros. Sorpresas posibles, pero caminamos, continuamos. Norte, siempre norte, hacia esperanza, hacia zona segura, hacia posibilidad, hacia ilusión que mantenía piernas moviéndose, una delante de otra. Progreso medido en pasos, en metros, en respiraciones, en latidos, en momento por momento de existencia continua, de no muerte, de supervivencia. Eso es todo lo que era ahora. No vivir, solo no morir. Diferencia sutil pero absoluta, razón suficiente para continuar, al menos por ahora, al menos por hoy, al menos hasta que algo hiciera imposible. Entonces reevaluaría, recalcularía, encontraría nueva razón, nuevo empuje, o no, o terminaría, de una forma u otra, pero no ahora, no todavía. Todavía había kilómetros por caminar, todavía había esperanza por perseguir, todavía había terquedad que alimentar. Así que caminaba, con David, a través de niebla, a través de vecindario muerto, a través de fin del mundo, hacia lo que fuera que esperara, hacia lo que fuera que nos habíamos convertido, hacia lo que fuera que quedaba. 6 horas caminando, 5 kilómetros, progreso doloroso, lento, constantemente desviando, evitando infectados, evitando obstáculos, carreteras bloqueadas, coches abandonados, cuerpos, muchos cuerpos. No miraba caras, no identificaba, solo obstáculos, solo objetos para navegar, deshumanización necesaria, mecanismo de protección. Sentir todo significaba sentir nada, entumecimiento selectivo, preservando cordura para decisiones importantes, descartando horror rutinario. Paramos en casa abandonada, verificando seguridad, puerta abierta, ventanas intactas, interior vacío. Nos sentamos en cocina, comiendo barras de granola, bebiendo agua, descansando piernas. David estudió mapa otra vez, trazando progreso. Bien, dijo, a este ritmo 2 días, tal vez 3, depende de la noche. ¿Dónde dormimos? Encontramos refugio, casa, garaje, cualquier cosa con puertas. Bloqueamos turnos como anoche. Simple, directo, sin garantías, pero plan. Continuamos. Tarde sangró en noche, niebla oscureciéndose, gris a negro, visibilidad reducida a metros, pasos, pulgadas. Necesitábamos refugio. Ahora. David señaló estructura, granero, viejo, medio colapsado, pero paredes, techo, puertas que cerraban, suficiente. Entramos, olía a heno viejo, a madera podrida, a abandono. Cerramos puertas grandes, bloqueándolas con vigas, espacios vacíos donde niebla se filtraba, pero mayormente sellado, mayormente seguro. Nos asentamos en esquina, espaldas contra pared, viendo entrada, turnos otra vez, 2 horas. El primero, yo dormí. Sueño superficial lleno de cada sonido, cada crujido de madera asentándose, cada susurro de viento, cada movimiento imaginado, convertido en amenaza, en infectado entrando, en muerte aproximándose, falsos despertar, docenas, hasta que no distinguía sueño de vigilia, todo fundido, todo igualmente irreal, igualmente pesadilla, mi turno, observando oscuridad, escuchando nada, pensando demasiado. 11 días. 11 días desde normalidad, desde vida reconocible. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué quedaba de Elias Thorne, contador que reciclaba y pagaba impuestos y creía en contratos sociales? Nada. Esa persona murió. Primero en el sótano, luego en la decisión de salir, luego en cada paso norte, cada elección de supervivencia sobre moralidad, cada momento eligiendo vida sobre humanidad. Transformación completa, irreversible, incluso si llegábamos a zona segura. Incluso si sobrevivíamos, incluso si mundo se reconstruía, esta versión de mí permanecía, cicatrizada, endurecida, incapaz de retornar, monstruo de necesidad, criatura de impulso, animal vestido en forma humana, recordando vagamente lo que significaba ser más, pero incapaz de manifestar, incapaz de retornar, puente quemado, cruce completo, solo adelante disponible, solo supervivencia permitida. Pensamiento debería aterrorizarme, deprimirme, quebrarme, pero solo traía aceptación, fría, calculada, apropiada, porque aterrar requería capacidad de sentir, y había cauterizado eso, quemado esas terminaciones nerviosas, dejando solo funcionalidad,
solo mecanismo sin sentimiento, máquina biológica programada para continuar. Nada más, nada profundo, solo superficie, solo función, solo existencia sin examen, sin introspección, sin lujo de considerar costo, porque costo era irrelevante. Supervivencia justificaba todo, supervivencia anulaba todo, supervivencia era respuesta a cada pregunta, solución a cada problema, moral absoluta en mundo sin moral, simple, pura, aterradora en su simplicidad, hermosa en su brutalidad, todo lo que quedaba cuando todo lo demás se quemaba, núcleo irreductible, voluntad destilada, vida queriendo continuar, sin razón, sin propósito, solo porque sí, suficiente, tenía que ser, amanecer, día 12, continuamos, norte, siempre norte, kilómetros acumulándose, lentamente, pero acumulándose, progreso, medible, real, infectados más escasos aquí, menos población, menos oportunidad de contagio, ventaja de campo abierto, desventaja, menos refugio, menos recursos, menos escondites, compromiso, siempre compromiso. Mediodía trajo vista, colina baja, subimos. Desde arriba podíamos ver. Al norte, niebla menos densa, más clara, línea definida, perímetro de rociado. Más allá, cielo azul, real, no gris, azul, como antes, como normalidad. Y humo, columnas subiendo, fuegos controlados, actividad, vida, zona segura, real, existía. David tenía razón. Ahí señaló, 10 kilómetros, tal vez menos. Llegamos hoy. Esperanza floreciendo, peligrosa, intoxicante, permitiéndome sentir por primera vez en días. Expectación, anticipación, alivio prematuro. Error. Sabía que era error, pero no podía detener. Necesitaba esto, necesitaba creer, necesitaba objetivo real, tangible, visible. Bajamos colina, moviéndonos más rápido. Urgencia reemplazando cautela. Descuido nacido de esperanza. Otro error. Deberíamos saber mejor. Deberíamos infectados. Docena. Grupo. Merodeando en depresión entre colinas. No nos vieron. Todavía. Pero bloqueaban camino. Ruta directa. Podíamos rodear. Kilómetros extra. Horas extra. O podíamos esperar. Que se dispersaran. Que se movieran. Paciente. Seguro. Decidimos esperar. Agachados en pasto alto. Observando. Esperando. Minutos pasando. Infectados no se movían, solo merodeaban, círculo constante, sin propósito, sin dirección, solo existiendo, esperando estímulo que no llegaba. Hora pasó, 2, sol comenzando a bajar. Necesitábamos movernos, antes de noche, antes de oscuridad. Rodeamos, dije. David asintió, comenzamos. Arco amplio, este primero, luego norte. Entonces lo escuchamos, motor, distante, acercándose, de sur. De donde veníamos. Helicóptero. Surgió sobre colina, pero diferente. No blanco, negro, sin marcas. Volando bajo, buscando. Reflector barriendo tierra. Día todavía, pero usando luz. Buscando algo. Supervivientes. Tenía que ser. Operación de rescate. Última. Aquí. David gritando, agitando brazos. Aquí, supervivientes. No. Demasiado ruido. Demasiada tensión. Los infectados. Giraron. Todos. Hacia sonido, hacia movimiento, hacia David. Comenzaron a correr. Incluso químicamente ralentizados, docena en masa era fatal. ¡Corre!, grité. Corrimos. Norte, hacia zona segura, hacia esperanza visible. Infectados detrás. Helicóptero arriba. Reflector encontrándonos, siguiéndonos. Luz cegadora, haciendo objetivos perfectos, pintando ubicación. No ayuda. Marcador. Láser designando. Realizando. Esto no era rescate. Grité advertencia. Tarde. Puerta lateral de helicóptero abrió. Ametralladora. Apuntando. Hacia abajo. Hacia nosotros. Hacia infectados. Hacia movimiento. Sin discriminación. Protocolo final. Limpieza total. Disparos. Rasgando aire. Tierra explotando alrededor. David cayó. 3 metros adelante. Tropezado o impactado. No lo sé. No paré. No pude. Seguí. Norte. Hacia niebla adelgazando. Hacia línea azul. Hacia única oportunidad. Balas persiguiéndome, cantando pasando. Demasiado cerca. Uno conectó. Hombro. Fuego líquido. Pierna cediendo, tropezando, cayendo, rodando. Abajo colina. Hacia valle. Hacia infectados. Hacia muerte de todas formas. Helicóptero pasó. Siguió. Buscando más objetivos. Dejándome roto. Sangrando. Muriendo. Me levanté. No sé cómo. Adrenalina. Terquedad.
Negación. Algo. Hombro gritando. Pierna arrastrándose. Caminé. Norte. Siempre norte. Infectados dispersados por fuego. Confundidos. Ralentizados. Pasé entre ellos. Fantasma tambaleándose. Demasiado patético para amenaza. Demasiado determinado para detener. Metros. Kilómetros. No lo sé. Solo movimiento. Solo dirección. Solo norte. Hasta que niebla aclaró. Hasta que aire cambió. Hasta que crucé línea invisible. Hasta que colapsé. Otro lado. Zona segura. Tal vez. Probablemente no. Probablemente muerte de todos modos, pero diferente. Elegida. En mis términos. Avanzando. Intentando. No rindiéndome, no esperando. Luchando hasta último momento. Último aliento. Última posibilidad. Terquedad hasta fin. Identidad final. Todo lo que quedaba. Todo lo que importaba. Todo lo que era. Suficiente. Tenía que ser. Tenía que... Desperté en blanco. Paredes blancas. Techo blanco. Luces fluorescentes zumbando arriba. Olor a desinfectante. A antiséptico. A hospital. Por momento pensé que había soñado todo. 11 días. 12. Había estado enfermo. Fiebre. Alucinación. Ahora despertaba curado. Recuperado. Normal restaurado. Intenté sentarme. Dolor explotó en mi hombro. Real. Inmediato. Definitivo. No sueño. Miré abajo. Vendajes. Sangre filtrada a través. Café oscuro. Viejo. Pierna también vendada. Inmovilizada. Yeso áspero contra piel. Estaba en cama. Hospital. Pero no hospital real. Tienda. Carpa médica. Podía ver lona arriba. Escuchar viento contra plástico. Instalación temporal. Campo. Otras camas alineadas. La mayoría vacías. 2 ocupadas. Figuras inmóviles. Durmiendo o peor. Figura se acercó. Uniforme médico. Scrubs limpios. Mascarilla cubriendo rostro. Ojos cansados pero alerta. Vivos. Humanos. Estás despierto, dijo. Voz femenina. Neutral. Profesional. Suerte increíble. Herida de bala atravesó limpio. Fractura menor en pierna. Semanas y estarás móvil. ¿Dónde estoy? Mi voz rasposa. Garganta seca. Zona segura. Filtro 32. Norte de la zona roja. Encontraron patrulla hace 2 días. Inconsciente. Sangrando. Medio muerto. Aquí estás. 2 días. Había perdido 2 días. ¿Otros? ¿Había alguien más? Solo tú. David. Muerto. Probablemente. Caído en colina. Abandonado. Como todos los demás. Como los Cooper, como Mark. Como vecindario entero. Solo yo. Otra vez. Siempre. Médica verificó vendajes. Vitales. Registró números en tableta. Movimientos eficientes, practicados. Hechos 1000 veces. ¿Cuántos supervivientes? Pregunté. De la zona roja. ¿Cuántos salieron? Pausó. Me miró, evaluando cuánta verdad dar. 312, dijo finalmente. De población estimada de 80.000. 0.3%. Números procesándose. 79.700 muertos, o infectados, o desaparecidos. Maple Drive tenía 43 casas. Promedio 3 personas por casa. 130 residentes. Si la proporción aplicaba, menos de 1 sobrevivió. Yo era ese 1. Único. Testigo solitario. Portador de memorias que nadie más recordaba. Responsabilidad que no quería. Peso que no podía soportar. ¿Y los infectados? Pregunté. ¿Qué pasó con ellos? Protocolo de purga en 3 días. Napalm. Incineración completa. Toda la zona roja. Destrucción total. Fuego. Purificación. Borrando evidencia. Borrando crimen. 80.000 personas sacrificadas por contención. Por prevención de contagio expandido. Cálculo frío. Matemática brutal. Mayor bien justificando genocidio localizado. Y nosotros, los 312, éramos prueba que funcionó, que valió la pena, que matar 79.000 salvó millones. Lógica impecable, monstruosidad perfecta. ¿Cuándo puedo irme? Puedes no poder. Protocolo de cuarentena. 48 horas observación mínimo. Síntomas tardíos posibles. Periodo de incubación extendido. Hasta que estés despejado permaneces aquí. Prisionero otra vez. Diferente jaula. Misma impotencia. Pero al menos había cama, comida, médicos. No estaba solo. Estaba monitoreado, protegido, contenido, como ganado, como recurso, como potencial vector. No persona, nunca persona. Solo unidad, solo número, solo estadística que sobrevivió cuando no debería. Inconveniencia, anomalía, problema que procesar. Médica se fue. Cerré ojos, agotamiento tirando, pero sueño no llegaba. Solo imágenes, bucle interminable, la mujer en el sótano, los Cooper despedazados,
Mark en su Porsche, Bill y Tyler huyendo, David cayendo, montaje de horror reproduciendo automáticamente, sin control de pausa, sin botón de apagar, permanente, grabado, parte de mí ahora, cicatrices psicológicas prometidas, marcando donde humanidad solía estar. Días pasaron, cuarentena, observación, pruebas, sangre, saliva, análisis neurológico, verificando infección, verificando mutación, verificando cualquier cosa que justificara preocupación. Todo volvió limpio, inmune no, solo no expuesto, o expuesto pero afortunado. Virus requería transmisión fluida, mordida, rasguño profundo. Yo había evitado ambos. Había matado antes de ser tocado. Había huido antes de ser atrapado. Supervivencia a través de violencia preventiva, a través de cobardía efectiva, a través de suerte estúpida. Nada honorable, nada heroico, solo circunstancia, solo tiempo, solo probabilidad favoreciendo temporalmente. Me despejaron. Cuarentena levantada, libre de moverse dentro del campamento. Zona segura era campo de refugiados, tiendas, filas interminables, miles, de múltiples zonas rojas, múltiples protocolos de contención, múltiples masacres, todos convergiendo aquí, supervivientes procesados, catalogados, numerados, asignados a sectores, esperando relocación, esperando reconstrucción, esperando vida nueva que reemplazara antigua, como si fuera posible, como si pudieran borrarnos y empezar fresco, como si cicatrices no fueran permanentes. Caminé por el campamento, pierna cojeando, hombro rígido, buscando nada, encontrando todo, caras vacías, ojos muertos. Todos llevábamos misma expresión, testigos de fin, portadores de trauma, unidos por pérdida, separados por experiencia única de cada uno. Cada uno había sobrevivido diferente, cada uno había perdido diferente, cada uno había matado diferente, porque todos habíamos matado. Tenía que ser. No sobrevivía sin sangre en manos, sin línea cruzada, sin humanidad sacrificada. Era precio de entrada, membresía en club que nadie quería unirse. Pasé tienda marcada consejería, salud mental, procesamiento de trauma, oferta bonita, gesto vacío, como si hablar de horror lo disminuyera, como si compartir carga la aliviara. Algunos entraban, desesperados por conexión, por validación, por absolución. Yo pasé, nada que decir, nada que compartir, nada que procesar. Lo que pasó, pasó. Lo que hice, hice. Lo que me convertí permanecía. Hablar no cambiaba nada, solo solidificaba, hacía real. Preferible dejar en territorio ambiguo, no examinado, no confrontado, existiendo en periferia de conciencia, reconocido pero no procesado, funcional pero no integrado, mecanismo de supervivencia propio, negación funcional, eficiente, sostenible, suficiente. Encontré tienda de comunicaciones, computadoras, teléfonos satelitales, acceso limitado, 15 minutos por persona, para contactar familia, amigos, supervivientes en otros campos. Esperé en fila. Hora, 2, finalmente mi turno. Me senté, terminal barato, teclado pegajoso, pantalla rayada. Abrí correo, 53 mensajes no leídos, todos de antes del colapso. Trabajo, spam, vida que ya no existía. Los borré, todos, no leídos, irrelevantes. Busqué noticias, zona roja Ohio, información limitada, controlada, sanitizada. Brote contenido exitosamente, bajas mínimas, protocolos efectivos, mentiras, todas mentiras. Bajas mínimas significaba 79,000 muertos. Contenido exitoso significaba genocidio localizado. Protocolos efectivos significaba dejar civiles morir mientras gobierno observaba. Verdad enterrada bajo relaciones públicas. Historia reescrita antes de tinta secar. Realidad moldeada por narrativa conveniente. Nosotros, supervivientes, éramos inconvenientes, testigos, prueba de crímenes, pero dispersados, procesados, numerados, voces diluidas, experiencias individualizadas. Imposible organizarnos, imposible unificar, imposible desafiar narrativa oficial. Solo podíamos recordar, privadamente, silenciosamente, sabiendo verdad que nadie más aceptaría. Carga adicional, peso adicional, sabiendo sin poder compartir, hablar sin ser escuchado, gritar en vacío. Intenté llamar a mi hermana, número desconectado. Mi madre, lo mismo. Busqué sus nombres en bases de datos de supervivientes. Múltiples campos, múltiples zonas. Nada, no registradas, significaba muertos, o no procesados, o en zona fuera de sistema.
Schrödinger familiar, simultáneamente vivos y muertos hasta observados. Prefería no observar, prefería incertidumbre, esperanza mantenida viva por ausencia de confirmación, ilusión deliberada, autoengaño funcional, mecanismo de protección contra otra pérdida, porque si confirmaba, si sabía, tendría que sentir, y no podía permitir eso, no podía abrir compuerta, no ahora, no aquí, tal vez nunca, tal vez mejor vivir en ambigüedad, en posibilidad, en tal vez, más sostenible que certeza, más amable que verdad, cobardía, pero cobardía efectiva, supervivencia emocional, tan importante como física. Tiempo terminó, guardia indicó salir, obedecí, caminé fuera, luz del sol real, cielo azul real, aire limpio, sin niebla química, sin olor antiséptico, solo normalidad, como antes, como mundo que recordaba, pero diferente, porque yo era diferente, filtro cambiado, percepción alterada, mismo sol, diferente experimentador, calor en piel se sentía ajeno, olvidado, no bienvenido, recordatorio de sensaciones normales que ya no encajaban, que ya no pertenecían a criatura que me había convertido. Semanas pasaron, pierna sanó, hombro también, movilidad restaurada, funcionalidad regresada, físicamente intacto, mentalmente marcado, dividido, escindido. Parte de mí funcionaba, comía, dormía, participaba en rutinas de campo, otra parte observaba, distante, separada, analizando todo con desapego clínico, como si me viera desde afuera, como si yo fuera proyecto de investigación, sujeto de estudio, objeto observado, disociación, probablemente, respuesta de trauma, mecanismo de defensa. Lo reconocía, no lo detenía, porque funcionaba, permitía continuar, permitía existir sin sentir completamente, sin confrontar completamente, sin colapsar completamente, necesario, temporal, permanente. ¿Quién sabía? ¿Quién importaba? Funcionaba ahora, suficiente. Anunciaron relocaciones, asignaciones, ciudades recibiendo refugiados, distribución planificada, prevención de concentración, disolución de testimonio colectivo, estratégico, intencional. Yo asignado a Portland, irónico, donde vivía mi hermana, donde tal vez todavía vivía, donde tal vez encontraría, donde tal vez confirmaría. Esperanza y terror equilibrados. No podía decidir cuál prefería. Bus salió en 3 días. Preparé. Nada que empacar. Todo provisto. Ropa, documentos, nueva identidad. Viejo Elias Thorne, contador muerto en zona roja. Nuevo Elias Thorne, superviviente nacido en campo de refugiados. Número de identificación. Historia sanitizada. Trauma reconocido pero no detallado. Funcional pero dañado. Empleable pero monitoreado. Ciudadano de segunda clase. Marcado permanentemente. Cicatriz invisible. Llevada por siempre. Noche antes de partir no pude dormir. Salí de tienda. Caminé por campo. Luces apagadas. Todo quieto. Solo guardias en perímetro. Ignorándome. Acostumbrados a insomnios deambulando. Encontré sección olvidada, donde habían almacenado posesiones, cosas recuperadas de zonas rojas, antes de quemar, pertenencias salvadas, etiquetadas, esperando reclamantes, mayoría no reclamada, dueños muertos, o desinteresados, o incapaces de enfrentar. Busqué, no sabía por qué, buscando algo, conectando con antes, con quién era, con vida perdida. Encontré caja, etiquetada con mi dirección. Maple Drive, mi número de casa. Alguien había entrado, había tomado cosas, había juzgado importante, había salvado. Abrí, dentro fotografías de mi escritorio, mi familia, mi hermana, mi madre, sonriendo, despreocupadas. Vida antes, laptop, destrozada, inservible. Póliza de seguro médico, la que había agarrado primer día, como si importara, como si fuera esencial. Estupidez documentada, preservada. Y en fondo, bate de aluminio, mi bate, manchado, oxidado, sangre seca en metal, evidencia de lo que hice, de lo que usé, de lo que me convertí. Herramienta de supervivencia, instrumento de transformación, símbolo de descenso. Lo sostuve. Peso familiar, agarre desgastado ajustándose a mi palma, recordando. Cuarto de lavado, oscuridad, pánico, violencia, necesidad, precio. Guardé fotografías, cerré caja, dejé bate. No lo quería, no lo necesitaba, recordaría sin ello. No necesitaba recordatorio físico, cicatrices internas suficientes. Regresé a tienda, acosté, cerré ojos, esperando mañana, esperando bus, esperando vida nueva, temiendo todo,
Portland era ciudad, real, funcionando, como si nada pasó. Personas en calles, trabajando, riendo, viviendo, ajenos o indiferentes o negando. Zona roja era noticia, pasado, olvidado, vida continuaba. Para ellos, para mí, estaba atrapado, bucle perpetuo, presente informado por trauma, futuro oscurecido por pasado. Me asignaron apartamento, subsidio gubernamental, 2 habitaciones, completamente amueblado, impersonal, genérico, podía ser de cualquiera, era de nadie, era mío. Empecé a buscar trabajo, contador, habilidades transferibles, experiencia relevante, pero cada entrevista, cada pregunta, ¿dónde trabajó último? Ohio, pero, zona roja, expresión cambiando, lástima, incomodidad, miedo, como si estuviera contaminado, como si trauma fuera contagioso. Lo sentimos, posición se llenó, mentira, pero comprensible. ¿Quién querría empleado roto? Empleado que saltaba por sonidos fuertes, que no podía concentrarse, que llevaba muerte en ojos. Eventualmente encontré algo, almacén, trabajo manual, sin preguntas, sin entrevistas profundas, solo cuerpo funcional, horas de mover cajas, tareas repetitivas, mente libre de vagar, de recordar, de procesar. Colegas no hablaban mucho, yo tampoco, preferible. Existíamos en paralelo, compartiendo espacios sin conexión, funcional, sostenible, suficiente. Busqué a mi hermana, base de datos en línea, redes sociales, nada. Intenté su apartamento antiguo, edificio todavía ahí. Toqué su puerta. Extraño, respondió. Nunca había oído de ella. Había alquilado hace 6 meses. Inquilino anterior se mudó. No sabía dónde. Punto muerto, pero no final. No confirmación. Así que incertidumbre continuaba. Schrödinger persistía. Y yo permitía. Porque alternativa era colapso. Era confrontar pérdida adicional. Era admitir estar completamente solo. No solo físicamente, sino existencialmente. Último conexión a vida antes cortada. Identidad previa borrada. Solo quedando esto. Esta versión. Este sobreviviente. Este daño colateral funcional. Meses pasaron. Rutina estableció. Trabajo, casa, dormir poco, comer suficiente, existir minimalmente, funcionar básicamente, supervivencia continuando, porque no sabía hacer otra cosa, porque detenerse era admitir derrota, era rendirse finalmente, y terquedad persistía. Último rasgo, último ancla, único consistencia entre viejo yo y nuevo. Así que continuaba, día tras día, llevando peso, llevando memorias, llevando cicatrices, testigo silencioso, portador solitario, superviviente sin propósito, existiendo porque podía, porque debía, porque alternativa era inaceptable, no lógica, no racional, solo impulso, solo reflejo, solo vida queriendo continuar, sin razón, sin significado, solo porque, simplemente porque. 1 año después, aniversario que nadie marcaba, que nadie reconocía, excepto yo, excepto los 311 otros dispersados por país, todos recordando privadamente, todos llevando silenciosamente, todos funcionando externamente mientras se desmoronaban internamente, unified por trauma, separados por geografía, conectados por cicatrices compartidas, invisibles a todos excepto otros que sabían, que habían visto, que habían hecho, que habían sobrevivido. Decidí grabar, testimonio, no para otros, para mí, para procesar, para documentar, para existir fuera de mi cabeza. Configuré cámara, en mi apartamento, en mi sala impersonal, y hablé, por primera vez realmente, completamente, sin filtro, sin negación, sin protección. Relaté todo, 11 días, cada detalle, cada horror, cada elección, cada precio. Externalicé, horas de metraje, confesión, catarsis, crucifixión. Y cuando terminé, cuando llegué a este momento, cuando no quedaba nada por decir, me quedé sentado, mirando cámara, viendo mi reflejo en lente, extraño mirando hacia atrás, familiar pero alterado, reconocible pero cambiado. Elias Thorne, ¿quién fue? ¿Quién se convirtió? ¿Quién permanecía? Todos existiendo simultáneamente, todas versiones superpuestas, creando algo nuevo, algo sin nombre, algo sin categoría, solo yo, complejo, contradictorio, dañado pero funcional, roto pero continuo, muerto pero viviendo, monstruo hecho de necesidad, hombre reducido a impulso, superviviente sin victoria. Esta es mi verdad, esta es mi historia, esta es mi cicatriz permanente, grabada, preservada, testimonio a lo que el protocolo de contención doméstica realmente significó.
no procedimiento clínico, no necesidad estratégica, sino traición, sino abandono, sino sacrificio de ciudadanos por conveniencia gubernamental. 80.000 muertos, 312 viviendo con ello, y mundo continuando, como si no pasó, como si no importó, como si vidas valían ecuación, como si trauma era precio aceptable. Esto es lo que sobreviví, esto es lo que me costó, esto es lo que quedó. Y si encuentras esto, si estás viendo, si estás escuchando, entonces sabes que cuando dicen refugio en el lugar, cuando dicen ayuda viene, cuando dicen confía en el sistema, están mintiendo, porque el sistema te abandonará, el refugio te atrapará, la ayuda nunca llegará, estarás solo, tendrás que elegir, sobrevivir o mantener humanidad. No puedes tener ambos, no en esto, no cuando mundo colapsa, no cuando reglas desaparecen. Y esa elección, ese precio, esa cicatriz, es permanente, es quien te conviertes, es lo que quedas, para siempre, sin retorno, sin redención, solo existencia continuada, marcada, alterada, sobrevivida. Eso es todo lo que hay. Eso es golpes, 3 golpes, pausa, 3 golpes, en mi puerta, ahora, en este momento, mientras grabo, mientras termino, mientras este testimonio concluye, los sonidos que comenzaron todo, los sonidos del sótano, los sonidos de amenaza, regresando, reapareciendo, ciclo cerrándose, karma completándose, o paranoia manifestándose, o coincidencia cruel, no sé cuál, no importa, dejo la cámara corriendo, me levanto, tomo el bate que no dejé, que recuperé eventualmente, que mantuve finalmente, que necesito siempre, me acerco a la puerta, mi mano en el pomo, fría, húmeda, familiar, girándola, abriendo, revelando, eso lo dejo en blanco, para ti decidir, para ti imaginar, para ti llenar, porque mi historia termina aquí, en este umbral, en este momento, en esta incertidumbre, entre cerrado y abierto, entre seguro y amenazado, entre superviviente y víctima, donde siempre he estado, donde siempre estaré, atrapado, esperando, existiendo en limbo perpetuo, en tensión continua, en vida no vida. Esto es lo que sobrevivir realmente significa, no victoria, no escape, sino suspensión, sino espera interminable, sino existencia sin resolución, sin cierre, sin paz, solo continuación, indefinida, insostenible, inevitable, hasta que algo rompa, hasta que algo termine, hasta que finalmente, mercifully, la espera concluya, de una forma u otra, pronto o eventualmente, rápido o lento, pero concluya, porque esto no es vida, es solo no muerte, y la diferencia finalmente, tristemente, insoportablemente, importa, más de lo que puedo decir, más de lo que puedo soportar, más de lo que puedo continuar, pero continúo de todos modos, porque no sé hacer otra cosa, porque la alternativa es peor, porque la terquedad, maldita terquedad persiste, hasta el fin, hasta este fin, hasta ahora,